poquito algo de la luz. Quiero ver si lo atacan también. Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Primero que nada les voy a pedir que levanten la mano las personas que es la primera vez que están en una junta conmigo. Aquí hay varios nuevos. Bienvenidos, mi nombre es Rodrigo. Les voy a pedir un favor. Les voy a tomar los seguros. ¿Están bien? Muy bien. Acá atrás hay más sillas. Bueno, pues me presento, mi nombre es Rodrigo, tengo 33 años de edad, soy consejero en adicciones, yo fui adicto y pues después de mi recuperación me apasioné con la recuperación de otras personas porque vi que era la manera en la que yo me podía también mantener en recuperación. Ya llevo algunos años sirviendo a varias personas en problemas de adicciones y me he especializado en ayudar a todo tipo de personas, ya no nada más en tema de adicciones, sino en temas de depresión, de ansiedad, de problemas de pareja, constelaciones familiares, varios temas. Hoy, el día de hoy, estoy con ustedes pues para brindarles todas las herramientas que van a ir necesitando a lo largo de este proceso. Las personas que ya han tomado terapia conmigo me van a ayudar al inicio de esta junta, ¿sale? Entonces, vamos a empezar con unas preguntas. ¿Les parece bien? Sí. Pero quiero que participen, si no yo les voy a estar escogiendo a los que ya han venido, ¿vale? ¿Por qué? Porque la forma de hacer que el conocimiento quede de una forma más concreta en nosotros es cuando nosotros lo empezamos a compartir, a externar. Entonces, la primera pregunta que les voy a hacer es, ¿por qué es importante que la familia esté en estos momentos tomando también una terapia o una clase de este estilo? ¿Por qué creen que es importante? Adelante. Para ayudarnos a nosotros y a ellos a entenderlos la enfermedad que tienen. Muy bien, para entender la enfermedad. ¿Qué más? Para ir preparando su salida. Para prepararlos para cuando estén afuera. ¿Qué más? Ok, para saber qué hacer. Muy bien, voy a guiarlos un poquito. Es decir, todos los puntos que están mencionando están correctos. Además, ¿qué ocurre cuando una persona está en adicción? O está en consumo, o está en una dependencia. ¿Qué ocurre con la familia en ese momento? Se enferma. La familia también tiende a caer en otro tipo de enfermedades como la codependencia, depresión, ansiedad, muchos otros conflictos, ¿verdad?, que le ocurren. Entonces, el día de hoy vamos a tocar una de estas enfermedades que es la culpa, pero antes de esto pues voy a poner al corriente a las personas que es la primera vez que están con nosotros. En estas circunstancias en las que una persona está en rehabilitación, ¿qué está sintiendo la familia que está afuera? Culpa. ¿Qué más sienten? Tristeza. Tristeza. ¿Qué más? Dolor, angustia. Dolor, angustia, perdón. Remordimiento, angustia, depresión tal vez, de repente ansiedad, a lo mejor se siente ira en un momento dado por decir, ¿por qué estoy viviendo este proceso? ¿Por qué me tocó a mí? En algunos casos hay demasiada culpa y bueno, porque como yo no fui buen padre, o buen madre o buen hermano, pues vive esta situación mi familiar adicto. Y en otras ocasiones, pero si yo le di todo, pero si siempre le di educación, si siempre le brindé todas las herramientas, ¿qué ocurrió? Y entonces surge una confusión. Lo que venimos a aclarar en estas juntas es a que se quiten todas estas ideas que no son funcionales para el desarrollo ni de ustedes ni de las personas que están en recuperación. El chiste es que al seguir la práctica de lo que yo les voy a proporcionar, ustedes vivan de una mejor forma. La terapia no nada más consiste en que ellos estén bien, sino en que ustedes con familiares también mejoren su forma de vida. Los que ya han tomado terapia conmigo, ¿qué tipo de prácticas les he dicho que lleven a cabo? Que les he dicho, queda esto de tarea, recuerden hacer esta práctica, algunos ejemplos. Ahí se ve que no han hecho su tarea. Hay algunas personas que están tomando ya terapia conmigo de forma individual. ¿Qué tarea les he dejado? Les voy a dar una pista. Por ejemplo, sentarse a respirar y a practicar un poco de meditación. ¿La recuerdan? ¿En qué consistía esta práctica? Díganme cómo la han puesto a práctica. Pues sentarse como continuar con nuestra vida, ¿no? ¿Ok?
tiene que ver con continuar con mi vida. ¿Qué más hemos puesto en tareas o en dinámicas que debe llevar a cabo la familia mientras la persona esté en proceso? Adelante. Reforzar el amor propio. Reforzar el amor propio, muy bien. ¿Cómo lo reforzamos? Viéndonos al espejo, dándonos tiempo para nosotros, ejercicio. Muy bien, dándonos tiempo para nosotros. Por ahí hemos estudiado una pirámide de necesidades. Todos los seres humanos tenemos una serie de necesidades. Y estas necesidades, ¿cuántas veces las hemos descuidado por cuidar a alguien más? O porque alguien está mal, nosotros no nos encontramos bien. Esto es muy común. Entonces, cuando una persona se encuentra en un problema como las adicciones, regularmente nosotros no descansamos, nos mantenemos preocupados, incluso aún sabiendo que la persona ya está en un proceso de rehabilitación. ¿Cómo está la familia afuera? Platíquenme cómo han estado. Los primeros días, principalmente. Pues tristes. ¿Tristes? ¿Hay una preocupación? Sí, ¿Qué preocupaciones sobremanera tienen todavía. entre ustedes? Pues que estén bien, que coman bien, y también que le echen ganas para superar la situación, ¿no? Claro que sí, estamos preocupados por sus necesidades de ellos y en ocasiones descuidamos nuestras necesidades. Nosotros pusimos en una de las exposiciones, ahorita no está el proyector, si no se las pondría, en las que mencionamos las necesidades básicas del ser humano. Dentro de estas necesidades básicas, pues están las de descansar, alimentarse correctamente, tener una seguridad, tener un sentido de pertenencia, y en ocasiones las personas que están en un proceso de rehabilitación están cubriendo esas necesidades allí adentro. Pero vamos a hablar en estas sesiones de la familia. ¿La familia está cubriendo sus necesidades? ¿Cómo han ido en ese tema los familiares que ya han tenido terapias anteriores con el tema de cubrir sus necesidades de mejor forma? Me refiero a la alimentación, al descanso, al cambio de hábitos. ¿Ha habido una mejora en esa parte? Sí, han tomado un poco más de compromiso. Muy bien. ¿Qué cambios se han hecho? Pues ahora, o sea, sí me preocupo, pero también me ocupo en mí, porque si yo no soy fuerte para el día de mañana que él salga, pues no lo voy a poder ayudar, ¿no? A que siga superando, pues, el vicio que cayó, ¿no? Claro. Imaginemos que tenemos dentro de nosotros un poder que no podemos controlar, que es la parte emocional. La emoción llega a mi mente, llega a mi ser, y entonces llega como una entidad que se apodera de mí, y entonces me siento preocupado y angustiado. En este momento yo me voy a sentir mal, probablemente físicamente. En el estrés se manifiestan dolores de cabeza, en la preocupación no puede uno descansar, o se pierde el apetito, o por el contrario hay exceso de apetito y se come de más. Se buscan diferentes fugas para calmar estos estados de ansiedad y de depresión, y esta emoción me está gobernando. ¿Qué práctica pusimos, o de ejemplo que yo les puse, para empezar a dominar esta parte emocional que no nos está sumando, que nos está restando energía? ¿Recuerdan algo de esto? Cuando la emoción nos ataca, ¿qué hacemos con la emoción? Necesito que tengan ustedes respuestas, porque se van a enfrentar a la situación. Es más, ya le están enfrentando de tener un familiar que tiene una adicción, que existe la probabilidad de que se recupere, pero que si no hace su parte de esta persona en recuperación, puede existir una recaída, o por el contrario, puede que la persona cuando salga se enfrente a situaciones en el hogar como todavía la culpa, el resentimiento, el malestar, la angustia, el estrés, y estos son probabilidad, puede aumentar la probabilidad de que exista una recaída o generar un mal ambiente familiar. Entonces, estos factores que son externos, que nos atacan y se convierten en nuestros factores internos de angustia, ¿cómo los llegamos a trabajar? Alguien que me diga, yo cuando estoy angustiado, ¿qué llego a hacer? Por ejemplo, me compartió una persona, y la voy a presumir porque es paciente mía, la señora Valentina, me comenta algo bien valioso: cuando yo me siento mal, me pongo a hacer oración. Otras personas en terapia me comentan, yo cuando estoy mal, pues intento respirar y tranquilizarme un poco y empezar a ver objetivamente la emoción y darme cuenta que la emoción es una cuestión, pero que yo soy alguien que puedo dominar y guiar la emoción. La emoción, cuando tiene una influencia cognitiva, una influencia del pensamiento, puede empezar a cambiar. Por ejemplo, si ahorita nosotros cerramos los ojos y empezábamos a imaginar algo trágico, algo feo, algo difícil, alguna pérdida o algo, nosotros vamos a empezar a tener una emoción negativa, por así decirlo. ¿Me explico? Una emoción que nos va a empezar a hundir y a sumergir. Este simple ejemplo demuestra que a través de nuestros pensamientos podemos controlar nuestras emociones. Pero esto requiere una práctica, requiere una disciplina. Una persona que, digamos, tiene celos, le llega la idea del celo de repente de la nada, ¿no? ¿Con quién estará mi pareja? Y entonces cuando la idea llega a su mente,
se empieza a manifestar el pensamiento repetitivo y a lo mejor ya se fue con alguien, no me ha hablado, ¿en dónde estará? Tal vez simplemente se quedó un poco más tarde del trabajo, pero la persona ya está sufriendo todas las consecuencias de sus pensamientos a través de algo que es imaginario. Entonces las emociones muchas veces ocurren por algo que es imaginario. Es decir, otro ejemplo, por ejemplo, estaban las personas en su hogar esperando a que el hijo llegara a la casa y no llegaba, y eran las 2 de la mañana y pasaba una ambulancia. ¿Y qué pensaban las familias? A ver si cómo anda, ¿y qué andaba haciendo la persona que estaba en el consumo? ¿Creen que estaba preocupada o que estaba sufriendo? Andaba en la fiesta, andaba en su cotorreo, andaba en su ambiente, pero nosotros en la mente ya tenemos toda una película de lo que había ocurrido. Ahora les voy a compartir algunos secretos espirituales. Digo secretos porque no son tan conocidos, pero nosotros nos manejamos por frecuencias energéticas. Si nosotros estamos emitiendo pensamientos de culpa, pensamientos de angustia, pensamientos de ansiedad, pensamientos de negatividad, ¿cómo va a estar nuestra frecuencia energética? Vamos a estar vibrando bajo y va a empezar a afectar nuestro sistema emocional y va a empezar a afectar nuestro sistema de toma de decisiones, de análisis de problemas. Entonces nosotros cuando elevamos nuestra frecuencia energética, simplemente vemos una persona que se siente feliz, ¿cómo actúa? ¿Cómo se desenvuelve desde que empieza el día? Alegre. ¿Qué presenta? Tal vez presenta gratitud. ¿Qué más presenta una persona que tenga un estado de ánimo elevado? Amabilidad. ¿Qué más hace una persona que está motivada? Vamos a ponerlo así. Disponibilidad al cambio, se anima más a hacer las cosas, no se deja influenciar tanto por lo negativo, es decir, cambia su frecuencia. Y llega alguien que lo quiere contaminar, entonces ya no entra en su frecuencia esta persona. La persona elevó su nivel de vibración. Nosotros, ¿por qué debemos buscar nuestro nivel de vibración? Ay, se me olvidó mi café por ahí, ¿verdad? Muchas gracias. Nosotros, ¿por qué debemos elevar nuestro nivel de vibración en este tema? Porque este tema de las adicciones, yo no lo he tocado mucho en otras sesiones, pero es momento de empezar a entrar en este tema. Tiene que ver con un factor espiritual, con algo que influye en una vida más allá de lo que nosotros podemos a veces comprender, que nos llevó a vivir esta situación y esta circunstancia. No es una coincidencia, no es tampoco un castigo, simplemente es un proceso de desarrollo y de aprendizaje, que si nosotros subimos nuestro nivel de seres humanos, nuestro desarrollo personal, esta parte que en este momento vemos como una adversidad, se va a convertir en un impulsor para mejorar nuestras vidas. La responsabilidad que tiene un alcohólico o un drogadicto que esté en recuperación, en primer lugar es recuperarse. Pero una persona que se logra recuperar, por automático adquiere en su vida las capacidades para poder ayudar a otra persona. Y entonces todos sus familiares van a poder en debido momento ayudar a alguien más. ¿Sí me explico con esto? Es decir, no se va a quedar en dejé de consumir y ya se acabó el asunto. No, ellos van a poder en su momento ayudar a otras personas. Esto es en lo que se basa y se fundamenta el programa de recuperación de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Y en un programa de terapia también se maneja el servicio, los grupos de unidad, los grupos de apoyo y ayuda mutua. Y cuando esta ayuda también se lleva al hogar, pues entonces empieza a llevarse la luz hacia todas las partes, ¿no? Así que esta parte que vemos en este momento como un punto de fuga energético, que es el familiar adicto, en su momento se va a convertir en una precipitación energética para la familia. ¿Sí me voy explicando hasta aquí? Es a lo mejor un poquito como que a mí yo cuando lo escuchaba me sonaba descabellado. Ay, ahora resulta que los adictos van a ser salvadores. Sí, ¿por qué? Porque en este proceso de rehabilitación se les brindan a las personas que están en recuperación un montón de herramientas para poder analizar su problema, corregirlo y entonces crecer a partir de ese problema. No hundirse con el problema ni hundirse en la culpa. ¿Alguien conoce el programa de los 12 pasos que estén presentes? Que vaya al grupo de cuarto y quinto, grupo de Aranón, algo así. ¿No hay presentes nada de 12 pasos? Muy bien, en general les platico a grandes rasgos. Las personas que llevan a cabo el proceso de recuperación aquí, es una mentira, por eso es importante algo que me preguntaban hace rato, que a la persona se le va a dar una permisividad para hacer ciertas cosas. La persona que tiene una adicción está totalmente incapacitada ¿para qué? Platíquenme las personas que ya han tomado junta conmigo. ¿Qué ya no puede hacer un adicto? Estas respuestas las deben de tener así, inmediatas. Un adicto ya no puede hacer ¿qué cosa? Es casi obvia la pregunta. Controlarse. Ya no puede controlar ¿qué? Su consumo. Por lo tanto, un adicto ya no puede ¿qué? Ya no puede consumir nada, ni a cuentagotas. Es que yo era pacheco, bueno, fumaba marihuana y ahorita el alcohol no era mi problema. Es una gran mentira. Desde el momento en el que una persona
introduce en su organismo químicos como lo que es el alcohol, como lo es la droga, alteran su sistema nervioso central. Una parte de su cerebro, que es el lóbulo frontal, que es el que permite tomar decisiones, se inhibe. Y entonces la persona que a lo mejor no era alcohólica, ¿no? Que a lo mejor nada más se drogaba, pero llega al hogar y la familia, por falta de información, dice, bueno, tómate una cerveza, tómate el brindis de Año Nuevo o algo así, le está produciendo un daño por una falta de ese conocimiento. ¿Por qué? Porque la persona no está capacitada, haya caído en la adicción que haya caído, de volver a consumir ninguna sustancia. Porque entonces se desarrolla en su sistema nervioso un sistema de recompensa que le va a pedir más. Se desata la obsesión y la compulsión. Y tal vez las primeras veces controla el consumo, pero después va a ir gradualmente pidiendo más. Al principio una cervecita. ¿Cómo empezó el consumo de las personas que están en este proceso de rehabilitación? Platíquenme cómo empezó el proceso de sus familiares. Cuando empezaron a consumir, ¿fueron alcohólicos o drogadictos desde un inicio? ¿Cómo fue? Paulatino. ¿Qué más fue pasando? Fue cambiando a lo mejor el producto, Fue cambiando el producto. Al principio era nada más alcohol, después alcohol y tabaco, después de alcohol y tabaco ya la marihuana, después de la marihuana conoció el cristal, tal vez después ya la piedra y después ya robaba cosas y después, ¿en qué momento se perdió? Fue porque algo en el sistema nervioso de la persona está con una incapacidad para poder beber o consumir como personas, digamos, normales, que no hay consumidores normales, ¿no? Una persona que consume drogas, pues regularmente ya cae en una adicción, en una dependencia. Sí llega a haber casos de personas que pueden, digamos, consumir una sustancia, tener un control y la consumen solamente cuando quieren. Este es el caso de las personas que van a una fiesta, toman alcohol, no sé si aquí hay alguien, se divierten y todo, y al siguiente día se presentan a su trabajo, socializan y no pasa nada. El caso de un adicto no puede detenerse, no es cuestión de voluntad, no es cuestión de tener decisión y de decir, ya no lo voy a hacer. Sí influye, pero influye más el hecho de un factor espiritual, de una conciencia de que yo debo depender de algo superior a mí, que me brinde esta fortaleza para tomar una decisión correcta. La persona que vive en un problema de esta magnitud, toda su vida se ha dirigido por sus propias decisiones. Incluso en el hogar lo pueden ver. ¿Cuáles eran la última palabra de una persona en recuperación o por qué tuvieron que llegar al proceso de rehabilitación? ¿Hablaron con ellos? ¿Hablaron con el familiar adicto? Se le intentó infundir conciencia, se le intentó darle tal vez advertencias, apoyo, ¿no? Se le intentó brindarle algunas otras opciones. Algunos asistieron al psicólogo antes, algunas personas le brindaron más apapacho y más previsibilidad, otras personas fueron más estrictos. Sin embargo, la persona en ocasiones, ¿quién llegó a presentar? Ya no quiero consumir, esta es la última, llegó a presentarse esta situación y la familia decía, va, te la voy a creer, y se brindaba otra vez el apoyo. ¿Y qué ocurría después? Platíquenme. Volvía a consumir la persona. ¿Y cómo nos quedábamos nosotros como familiares? ¿Qué está pasando? ¿Qué no puedes? O sea, ¿por qué no puedes dejar de consumir? Bueno, hay aquí la respuesta, y la respuesta la debemos de tener así inmediatamente nosotros, porque es una enfermedad, es una alergia orgánica. Las personas, ¿hay alguien aquí que tenga alguna alergia? ¿Nadie? Muy bien. Digamos que alguien es alérgico al piquete de las abejas. Yo no soy alérgico. ¿Me pica una abeja? ¿Qué me va a pasar? Pues normal, ¿no? Mi roncha o mi dolor. Pero llega una persona que sí es alérgica al piquete de las abejas y le pica a la abeja. ¿Qué le va a ocurrir? Pues igual hasta le pasa el aire, no sé. Se le cierra la garganta, presenta una reacción que no puede soportar esa parte. ¿Qué pasa? Se le da asfixia, se le cierra la garganta, hay hinchazón en la piel, hay irritación, hay exceso de mucosidad, es decir, hay varios síntomas. Las personas que no son alcohólicos toman una dosis de alcohol y su sistema reacciona ante el alcohol de una forma normal. Se relajan, lo conviven, lo cotorrean de determinada forma. Pero una persona que tiene alcoholismo e ingiere en ese momento alcohol, se desata esta alergia y su reacción del sistema nervioso central y su reacción física desencadena una reacción anormal. Y esta reacción le dice, quiero más. ¿Sí me voy explicando esta parte? Se desata la obsesión y la compulsión. Entonces la persona empieza a desear incontrolablemente más consumo de la sustancia, y cuando se la quita
La obsesión es tal que aún sin la sustancia desea tener más esta sustancia. Para regresar a este proceso de control propio, que mencionábamos que perdió el control, la persona debe vivir un proceso de desintoxicación, ese ya lo están viviendo, pero después también debe vivir un proceso de readaptación a nuevas ideas, a nuevas formas de vida, a una nueva filosofía de vida, en la cual no esté basada en los placeres, sino esté basada en temas de mayor nivel, en temas espirituales. ¿Por qué hablamos del tema espiritual tanto en la recuperación? Vamos a poner una diferencia entre religión y espiritualidad. ¿Alguien conoce la diferencia de estos términos? Ya lo habíamos mencionado antes. ¿Alguien que me pueda dar así una orientada leve de la diferencia entre la religión y la espiritualidad? Yo necesito que ustedes como familiares nos demos cuenta de que esas respuestas las deben de tener al 100%. ¿Por qué? Porque puede salir una persona en recuperación y diga, es que eso a mí de la religión no me agrada. Nadie te está pidiendo nada de la religión. Estoy pidiendo que vivas tal cual tu proceso espiritual. Y entonces ustedes sepan con qué lenguaje dirigirse a ellos y ponerles un alto. La religión es una creación del ser humano para poderse vincular con Dios, donde muchas religiones argumentan que a través de la precipitación de esta divinidad se le dictaminan reglas, dogmas, formas de vida, educación y todo este tema. Entonces en la religión ya hay un sistema establecido, en el cual hay líderes, en el cual hay seguidores y en el cual hay personas que buscan a través de la religión la conexión espiritual. En cambio, la espiritualidad está ausente totalmente de un dogma o de un dictamen. La espiritualidad es la conexión con uno mismo, con su esencia de ser y con el prójimo y con la esencia divina, con la esencia creadora, sin meter como tal a un Dios, sin meter como tal a una imagen. Por eso aquí se les permite creer en tu propio poder superior. Tú haz tu propio concepto de Dios. Muchas personas llegan al proceso de rehabilitación enojados con la parte del cristianismo, enojados con la parte del catolicismo que les fue impuesto, que no quieren creer en eso, que no tienen estas creencias, o llegan creyendo en la Santa Muerte, o llegan con diferentes creencias religiosas. Por eso estas salidas de, ok, en lo religioso no te quieras meter ahorita, pero en la parte espiritual es importante que las personas conecten consigo mismos. ¿Sí me explico? Consigo mismo a cada persona. Hay personas aquí que tienen prácticas religiosas y tienen a través de esta práctica religiosa bastante espiritualidad, no están peleadas. Pero hay personas que no tienen religión y sin embargo viven una gran práctica espiritual. ¿Sí me explico con este punto? ¿Por qué es importante la espiritualidad? La espiritualidad en un ser humano le dicta lo más elevado de su ser, es su conciencia suprema, lo va a llevar a un camino de perfeccionamiento constante para ir desarrollándose hasta acercarse más a su creador, a como lo conciba. Hay personas que su poder superior o su espiritualidad la conciben en el amor que tienen al prójimo. Por decir, un padre tiene a su hija y él dice, yo no creo en Dios, que se dan casos aquí, ¿no? Yo no creo en Dios. Bueno, pero tienes amor a tu hija, sí. Ese amor hacia esa hija se convierte entonces en su poder superior, no la hija como tal, sino el amor que tiene hacia la hija. Porque ese amor es de lo más puro, es un amor incondicionado y es un amor que va a buscar. ¿Qué busca el amor hacia alguien? Platíquenme ustedes. Cuando amamos a alguien, ¿qué buscamos para ese alguien? Su bienestar. Su bienestar. Y si yo busco el bienestar de alguien, ¿de quién debo tener de bienestar primero? De mí mismo. Y entonces el camino espiritual, que parece ser tan complejo, se da de una forma natural. Si la persona se rige por este aspecto espiritual, empiezan a cambiar sus normas y sus estándares de vida. Ya no se va a hacer una persona para un drogadicto quien cree que es su poder superior. La droga. Bueno, debería ser el servicio cuando esté en recuperación. Hablemos de alguien que no está en recuperación. ¿Cuál sería su poder superior de un adicto? La droga. Quisiéramos decir que la familia, quisiéramos decir que los amigos o que la parte de sus estudios desafortunadamente se convirtió en su Dios, la droga, o dicho de otra forma, el placer. Es una persona que se va por el placer y entonces busca a través del placer o placeres deformados el éxito o la realización de su vida. Es decir, solamente drogado, solamente con una sustancia, yo me siento bien. Lo que buscan en este proceso de rehabilitación ellos es sentirse bien a través de la conexión con algo superior. Y esta conexión manifiesta diferentes estados de conciencia en la persona. Y entonces empieza a adquirir estados como, yo tengo una familia a la que le hice daño. Yo tengo una responsabilidad allá afuera.
yo puedo hacer esto de mi vida. Ahorita que no tengo mi libertad, ya valoro mi libertad. Cambia la perspectiva. Cuando cambia la persona la perspectiva, ve las cosas de una forma diferente. Cuando está la persona en consumo, ¿qué cosas está viendo? Solamente todo lo relacionado a su consumo. Pero cuando deja de ver el asunto del consumo, su mente tiene una amplitud de mente y de conciencia. ¿Sí me explico? Y esta es la parte de la persona que está en recuperación. Dentro de las emociones que experimenta, ¿qué emociones creen que ellos experimentan? Ya me di cuenta de todo el daño que hice antes. ¿Qué va a surgir en él? Conciencia. Remordimiento. ¿Qué más? Conciencia. Conciencia. A través de esta conciencia, ¿qué emoción surge en él? Imagínense que yo me puse borracho, destruí los muebles de mi casa, robé a mi mamá de las cosas que tenía en el hogar, me salí de la casa, llegué a las 3 de la mañana el siguiente día, ofendí a mi mamá y de esto ni lo tomé en cuenta. El siguiente día me paré como si nada. Pero ya una vez que estoy dentro de rehabilitación, que ya me quitaron la droga y el alcohol, que mataba mis emociones, que me las adormecía, entonces recuerdo este suceso, ya me acordé que le hice esto y esto a mi familia, ya me acordé que hice estos sucesos. ¿Qué van a hacer en esta persona? La culpa, el remordimiento. Va a surgir el arrepentimiento. Y entonces, ¿qué creen que se manifieste? La próxima vez que vea a la familia. Expresar este sentimiento de culpa. Y entonces lo más seguro es que en este momento llegue y le diga, perdóname por lo que hice. A través de este acto de pedir perdón, ¿de quién está buscando el alivio la persona? De él mismo. Él está buscando aliviar su culpa a través de bríndame tu perdón para que ya no me sienta yo culpable. Pero ahí no estamos teniendo un desarrollo de espiritualidad ni de personalidad. Simplemente estamos buscando, me siento mal por lo que hice, ¿me perdonas? ¿Ya me perdonaste? Ah, gracias. ¿Dónde está la reparación del daño que se debió de haber hecho? Y en ocasiones, muchas de las familias que están en recuperación, también junto con sus enfermos, llegan al momento de la visita, ven a la visita y la familia les dice, te perdono todo lo que pasó, no pasó nada. Tampoco se trata de estar resentido, simplemente con esto les estoy ampliando un poco la conciencia para que nos demos cuenta de que si se hizo un acto malo, tenemos que hacernos responsables de lo que se hizo. Por eso dentro del programa de recuperación hay 2 pasos dedicados a esto, a reparar los daños que se hicieron a terceras personas, cuando es posible hacer estos cambios. ¿Sí me siguen hasta esta parte? Entonces no se trata de, te portaste mal, borrón y cuenta nueva y no pasa nada. No, se trata de, cometiste errores, hazte responsable de la consecuencia de estos errores, parte de la rehabilitación es eso, y posteriormente hazte responsable de tu vida y empieza a realizar los cambios para no repetir dichos errores. Entonces es cuando el remordimiento nada más es me siento mal, se convierte en un arrepentimiento. El arrepentimiento es me siento mal y este sentirme mal me lleva a crecer y la persona empieza a tener en su mentalidad un concepto ya no de autocastigo, porque la culpa nos genera en el pensamiento un sentimiento de autodestrucción, de yo la regué, de yo cometí un error. ¿Sí me siguen hasta aquí? Ahorita estamos hablando de ellos. Hasta esta parte voy a tocar la culpa de lo que experimentan terceras personas. Es más fácil entrar así, pero ahorita vamos a empezar a hablar de la culpa que nosotros como familiares sentimos. Para esto, ojalá pudieran ver las diapositivas, les voy a leer lo que es la culpa. Es la sensación interna, es una sensación de ustedes permanente de haber hecho algo malo, de haber infringido alguna ley, un principio ético o norma, tanto en situaciones reales como imaginarias, produciendo un malestar continuado. Ayúdenme aquí, ¿por qué digo que situaciones reales como imaginarias? Lo que está pensando la otra persona y me siento culpable por eso. Exacto, lo que está pensando la otra persona a mí me pesa, ¿no? O en situaciones en las que es que por mi culpa él está internado. ¿Cuántas personas llegamos a pensar esa situación? Por mi culpa él está en un mal camino. Por lo que yo hice, él está viviendo mal. Y entonces se tiene ahí esa sensación. Hay que ver que esta culpa es un mecanismo natural del ser humano. Ahorita vamos a profundizar. Hoy vamos a ver la anatomía de la culpa. La vamos a desglosar y vamos a ver cuándo es sana la culpa y cuándo la culpa no es sana. Por decir, yo tengo una pareja. Yo trabajo muchísimo. Y entonces mi pareja, como yo trabajo mucho tiempo y no le dedico tiempo, ella me es infiel. Ella toma la decisión de ser infiel. Y entonces ella me dice, es que tú no pasas tiempo conmigo. Y entonces yo digo, sí es cierto, yo la llevé a que me fuera infiel. Y entonces yo me culpo
por un acto que ella cometió mal. ¿Me explico? No sé si me explico. ¿Cuántas veces ha ocurrido esta situación? ¿No? Llega la persona, esto se da mucho en los hogares, entonces el marido llega muy molesto y empieza a golpear a la mujer porque no le dio lo que quería. Y ya toda golpeada, se presenta ante juzgados. Esto lo he visto porque también asesora a personas con problemas de violencia familiar y así. Y es bien común, se sorprende uno de la respuesta que adquiere uno de las mujeres que han sido, después de que fue golpeada, que fue humillada. ¿Qué creen que me dicen? Que fue mi culpa. Fue mi culpa, yo lo hice enojar. Y entonces la culpa pone a la persona en una situación vulnerable para dejarse manipular. Vamos a ver en esta situación el ejemplo, como si el adicto fuera la persona golpeadora y nosotros vamos a hacer, si no nos ponemos abusados, los golpeados. Nosotros fuimos un daño colateral de una adicción que él está viviendo. El hecho de la recuperación y el hecho de que una persona consuma o no consuma es multifactorial. ¿Cuántos factores influyen para que una persona sea adicto o adicta? ¿Nada más depende de la familia? No. Lo hemos visto también, depende de la familia, ¿de qué más? De los amigos, ¿qué más? De su condición física y psicológica, porque hay personas que tienen muy malos amigos, muy mala familia y toman alcohol y no se hacen alcohólicos. Entonces depende también de su vulnerabilidad física, de su vulnerabilidad psicológica, De sus emociones. de sus emociones. ¿Qué más? Otro factor que influye en que una persona se haga adicto. ¿En algún trauma? ¿En alguna En algún vivencia? trauma, claro, lo vimos, ¿recuerdan? Si alguna persona vive una violación y le cuesta demasiado enfrentar esta situación, busca una fuga a través de relaciones destructivas o de consumo de sustancias o de demasiado trabajo o de alguna cuestión. ¿Sí me explico? ¿Me van siguiendo hasta aquí? Entonces, si vemos que una persona cayó en adicción, no es por la culpa necesariamente de la mamá o del papá, por lo que le dio o no le pudo dar. Son un montón de factores, imaginémoslo aquí, ojalá los pudiéramos ver aquí. Pero bueno, esta suma de factores llevaron a la persona a que consumiera alcohol o que consumiera droga, a que generara una dependencia. Sin embargo, en ocasiones, ¿quién se carga toda la culpa por esta situación? Nosotros como padres. Nosotros como familiares. Y esa culpa nos impulsa o nos está acabando. Nos está acabando. El día de hoy, no se preocupe, vamos a ser así reprogramados o vamos a adquirir las herramientas para transformarnos en unas personas que digamos, ok, cometí errores, tal vez le di de más y lo hice una persona que no se hizo responsable, existe el caso de la sobreprotección, o tal vez no le di toda la atención que necesitaba, o tal vez tuve una separación con su figura paterna, su figura materna y entonces vivió esta experiencia, no lo sé, existen muchos factores por lo que la familia puede culparse, como le hice vivir esto, como le pegué de pequeño, como no le di económicamente lo que necesitaba, entonces él se hizo adicto o ella se hizo adicta, cuando no es así. Son factores que influyeron probablemente, pero después de este proceso de rehabilitación, tenemos que formatear nuestro chip de proceso de información y darnos cuenta de que hay un punto en el que, ok, ¿podemos mejorar como familia? Sí, pero que la mayor parte de la recuperación, ¿de quién depende? Del paciente. Del paciente que está en recuperación. Definitivamente, si él dice no, aunque uno se pare del mío. Exactamente. ¿Quiénes aquí tienen familiares que ya han repetido su proceso, que tengan la confianza de compartirme? Mi familiar es un recaído, es una persona que ya vivió un proceso y salió y volvió a consumir y lo volvió a internar. Aquí todos han tenido estos todos. ¿Cuántos llevan? La mía ya por esta vez ya 3 veces. 3 veces. ¿Usted? 3 veces. 5, yo creo. 5, muy bien. 2 es la segunda. 2, La segunda. también 2, muy bien. Qué bueno que no hay de más cantidad. Yo la verdad me da hasta vergüenza decirle. ¿Alguien sabe cuántos procesos yo pasé? ¿Se acuerdan de ese dato? ¿Cuántos? 15 procesos de rehabilitación yo pasé. No les digo con esto que deban ustedes de vivir 15 procesos, pero hagan de cuenta que yo lo veo de una forma espiritual, con que Dios me permitió vivir toda esta cantidad de procesos en lugares de los mejores, de los peores, de los más bonitos, de todo. Pero ¿cuál creen que era el factor que a mí me llevaba a recaer una y otra vez? Sí, pasé por buenos centros de rehabilitación, los mejores, había caballos, con eso les digo. Pasé también por los fuera de serie, comíamos de lo peor. También pasé por las clínicas de psiquiatría y todo este estilo de procesos.
También pasé por lugares cristianos y estuve en un retiro espiritual bien bonito y pasé por todo tipo de procesos. Mis padres se portaron muy buenos, también se portaron muy mal, también de repente se hartaron de mí, también de repente me corrieron de la casa, de repente me dijeron que viniera, decía yo que era por soledad, tuve a la pareja, destruí mi relación de pareja. ¿Qué creen que era el factor que me llevaba a mí a recaer una y otra vez? Una y otra vez. Que no tenga la espiritualidad. Que no tenía espiritualidad, y antes de que nazca la espiritualidad debe de haber algo en mí para que yo pueda mejorar. ¿Qué creen no que se ha hecho? quería usted mismo. Que no me quería, ¿ok? Y No sobre todo... no se respetaba a uno mismo, porque cuando uno se quiere, se respeta y se valora a uno mismo, pues va a querer para uno mismo y para el entorno en donde estamos, pero si no lo queremos, pues no Te vamos faltaba a la lograr. fuerza de voluntad. Me faltaba tal vez la fuerza de voluntad, pero había algo más, es algo más propósito. Yo no quería dejarme de drogar. En mi profundo ser, yo no quería dejar la sustancia y tenía la reserva de que yo podía controlar el consumo. A mí me encantaba la droga, a mí me encantaba la sustancia, y mi familia cuando escuchaba esta realidad, ¿qué creen que sentía? ¿Cómo te va a encantar eso que te destruye? ¿Cómo te va a encantar esto que te mata, no? Pero entonces llegó un momento en el que yo dije, yo ya no quiero, ya mi vida está al borde, yo ya vivo en las calles, yo ya llegué a un fondo de sufrimiento que ya no puedo más, ya no quiero esta sustancia. Y entonces de ese no querer a la fecha, en tan solo unos años, pude generar toda una licenciatura, pude hacerme consejero, puedo ayudar a personas, viven bien mis padres, vivo con mi pareja, me casé, tengo un auto, tengo una casa grande, es decir, hice todo en unos cuantos meses, en unos cuantos años. La diferencia fue la decisión de yo sí me quiero recuperar. He ahí donde radica que una persona que esté en recuperación se recupere o siga con lo mismo. Pero una parte que sí ayudó bastante fue que mis padres jamás me dejaron solo, que a pesar de mi necedad, que a pesar de todo, ellos estuvieron ahí constantes, pero no por sentimientos de culpa, por puro amor. Me brindaron la ayuda a su capacidad desde el amor, pero también empezaron a aprender a poner límites, porque si mis padres me hubieran seguido dando todo, yo estaba internado y entonces recibía toda la despensota, llegaban los días de visita y las mesas se usaban 2 tablas para que vinieran mis tíos, mis primos, mis amigos, como si fuera una fiesta, como si yo hubiera hecho una gracia. Y entonces llegaba mi día de la despensa y yo así abría mis bolsas gigantes y decía, todo lo que tengo galletas, tengo refrescos, tengo chocolates, tengo papitas, tengo panes, tengo todo para disfrutar mi proceso de rehabilitación, para llevármela suave, para que no me duela tanto. ¿Estaban haciéndome un bien? No. ¿Por qué no? Tenías todo igual como afuera. ¿Qué fue lo que me llevó de no querer a querer cambiar? ¿Cuál es ese punto de quiebre de una persona? ¿Qué lo lleva a uno a cambiar un punto de vista de algo? Hay un factor que debemos... El valorar. Cuando yo valoro qué estoy viviendo. Estás tocando fondo. Estoy tocando un fondo, estoy viviendo una experiencia dolorosa. Estoy dándome cuenta de una realidad. Recuerden que el adicto, entendamos cómo funciona su cerebro, ¿qué hace ante una situación difícil? Se fuga. Siento dolor, me fugo. Siento responsabilidad, la evado. Y busco mi fuga en una pareja, busco mi fuga en una adicción, busco mi fuga en la economía, busco mi fuga en cualquier defecto de carácter, en dormir demasiado, comer demasiado, etc. Entonces, si la persona ya le quitaron su droga y empieza a ver la vida al rojo vivo, está adquiriendo un nuevo sistema de conciencia y de repente me llega de esta parte una fuga, entonces mi fuga puede darse a través de la alimentación y no siento el dolor tal y como lo debería de sentir, porque créanme, en un proceso de rehabilitación, un pan, un chocolate, te cambia el día por completo. ¿No? Tienen que imaginar el proceso de rehabilitación. Si yo tengo 10 chocolates o 5 panes o todas estas cosas que los demás no tienen. Estoy en un proceso de rehabilitación, estoy aislado de las personas que amo, estoy aislado de la sociedad, como lo que me dicen que coma, duermo a las horas que me duerma, pero de repente tengo por esta parte todo lo que me quiera yo comer y todo lo que yo quiera tomar de refrescos y todo mi apapacho. ¿Qué ocurre en ese momento cuando yo me sienta mal? ¿A qué voy a acudir? A la fuga, a la recompensa.
¿Y la familia qué está haciendo a la hora de enviar todas estas cuestiones? De enviarle la comida, de enviarle la despensa. ¿Por qué lo estará haciendo? Tal vez por amor o tal vez porque tiene un sentimiento de ¿qué? De culpa. Entonces mi sentimiento de culpa está alimentando la parte negativa de decir, mi familia me sigue dando. Yo sigo teniendo todo igual. No ha cambiado nada. Cuando venga me van a sacar. ¿Y qué pasa si entonces llega la visita y la persona dice, sáquenme? Y ustedes, está bien, te voy a sacar. Ha pasado. Y sacan a la persona de su proceso de rehabilitación. Y confían en la persona. ¿Qué creen que ocurre en la mente del enfermo adicto? Porque es una enfermedad mental, radica en la mente. ¿Qué creen que ocurre? Le gané, no pasa nada. Y las promesas que hicieron se olvidan. En cambio, si me doy cuenta de, mi familiar que me tiene afuera, ¿quiénes de aquí son padres de adictos y madres para ver la mayoría? Y los demás que son hermanos, hermanas, hijos, ok, hay de todo. Mi familiar me sigue apapachando, me sigue consecuentando mis cosas que yo hago mal. ¿Estamos llevando a la persona a un cambio? No. Ahí tengo a mi familia que me da todo. No pasa nada. Me aguanté 4 meses, no es nada. ¿Me explico? Y entonces la persona no se ve forzada a llevar a cabo una transformación de su ser. Lo mismo ocurre con una situación de celos. Tenemos a un hombre que es extremadamente celoso y le quiere checar el celular a su pareja. Y la pareja se lo permite. ¿Lo está ayudando? No. ¿Qué está haciendo ahí? Está alimentando su enfermedad de celos, porque después de que ve el celular, van a empezar. ¿Quién te dio like? ¿Quién te está enviando mensajes? ¿No? ¿Quién te llamó a esta hora? ¿Y este número de quién es? ¿Y quién es ese tal Francisco? ¿Me explico? Y entonces si la mujer desde un momento dice, este es mi espacio personal, tú estás conmigo y confías en mí, sí o no, y aprende a tomar una decisión firme, lleva a la otra persona a darse cuenta de que los celos no son culpa de la pareja, son su responsabilidad. ¿Sí me explico? Y es algo con lo que la persona debe de trabajar. Si yo como adicto llego a mi casa y empiezo a culpar a mi familia, porque la culpa es bien buena para justificar mis errores, es que por tu culpa yo me drogo, es que por tu culpa, si tú eso es lo que me enseñaste, por tu culpa yo me siento solo, sola. Es que tú nunca me diste al Padre. ¿Qué está haciendo la persona adicta en esa situación? Está manipulando. ¿Con qué está manipulando? Con las emociones. Con la emoción, con la culpa de la familia. Te culpo a ti y por tu culpa yo soy como soy. ¿Ha pasado hasta aquí si han vivido algo así? Sí. Todos lo hemos vivido, ¿no? Incluso no nada más dentro de la adicción, dentro de las relaciones de pareja, relaciones laborales, relaciones de todo tipo. Y entonces si la persona está vulnerable y sí siente culpa, ¿cómo va a reaccionar ante la señalización de la culpa? Acceder a todo lo que... Va a acceder a las demandas de la otra persona, se va a doblar, se va a quebrar. Pero si ustedes ya tomaron clases con Rodrigo González y ya les dijo que la culpa no les va a permitir que se manipulen, entonces ustedes van a decir, la responsabilidad de tu adicción y de tu estado emocional, ¿de quién es? De él. En cualquier relación, ¿de quién es responsabilidad mi estado emocional? De mí. Yo no soy dueño de las emociones de nadie, ni soy responsable de las emociones de nadie. Eso sí, debe de haber un código moral de respeto, obviamente. Sin embargo, no soy dueño como tal de las emociones de otras personas. Hay personas con un nivel de conciencia tan elevado, yo pretendo alcanzar ese nivel, que aunque una persona me haga algo que me quiera hacer daño, yo decido qué tanto me daña. Y lo tomo con humildad, con gratitud incluso, o lo tomo con resentimiento. Ellos eligen. Alguien te puede hacer lo que hagas, lo que quiera, diga. Alguien te puede hacer lo que sea, pero tú decides cómo te sientes ante lo que te están haciendo. Pero en este mundo estamos acostumbrados a brindarle nuestras emociones a las personas de nuestro alrededor. Si me tratas bien, soy bueno contigo. Pero si me tratas mal, soy malo contigo. ¿Quién tiene el poder ahí? ¿Uno o el otro? El otro. El otro. ¿Dónde queda el dominio propio? En cambio, tú seas bueno o tú seas malo, yo sé quién soy y yo soy buena persona y voy a ser bueno contigo cada vez que me nazca, cada vez que yo pueda, cada vez que esté en mis posibilidades, desde mi decisión personal, sin importar cómo eres tú. Pero regularmente cuando hay una provocación externa, una falta de respeto o algo así,
¿En qué postura me pongo yo? Al tú por tú con esa situación. Y si alguien me agrede, regularmente agredo. Y si en el hogar el adicto busca provocaciones, ¿qué creen que busca un adicto? Que está en el hogar y está buscando un culpable, o está buscando un pleito, o está buscando un tema de generar estrés en el hogar. No sé si lo llegaron a vivir. Como que empiezan a alegar por algo y después de alegar de repente, ¡ay, ¿sabes qué? Ya me voy de la casa. Y entonces, ¿hacia dónde iban? A consumir. Es que tú me hiciste enojar. Y entonces buscaban el pretexto para volver a repetir su consumo. Ustedes ya no van a caer en eso. Cada vez que sus hijos, sus hermanos, sus padres, sus familiares caigan en un problema de adicción, lo único que van a hacer es decirle, ve a tu grupo, ahí vas a poder liberar tus emociones. Ve con un terapeuta, ahí te va a poder ayudar a cambiar el enfoque. Lo que yo te doy es lo mejor que puedo desde mi corazón. Y nada más. Pero vamos a entrar entonces en la anatomía de la culpa para ver cómo vamos a liberarnos de esta culpa. ¿Vamos bien hasta ahorita? ¿Qué les está pareciendo útil? Va. Yo necesito que ustedes tengan las respuestas de la enfermedad así al rojo igual, 100%. Mira, hijo, a mí no me culpes de tu enfermedad, porque el día de hoy yo sé que tu enfermedad es multifactorial y que son muchos factores los que influyen para que tú consumas. De mi parte considero que en la actualidad ya no te estoy haciendo un daño. Tal vez lo hice en el pasado, pero de ti depende sanarlo. Lo más que puedo hacer es remendar los daños que yo provoqué. Y entonces las personas que están en una recuperación se van a dar cuenta de que se enfrentan a alguien que tiene una conciencia suprema. Y que no los van a regañar, nada más les van a decir, deja de vivir desde la víctima y pásate a la postura de la responsabilidad. Si tú estás en la postura del responsable o de la responsable, puedes crecer más y estamos entonces en un camino espiritual, en un camino del desarrollo del ser, donde la persona va a elevar su nivel de conciencia y va a poder conectar con su yo superior, y entonces la persona va a empezar a vibrar más alto y encontrar las satisfacciones que nos ofrece la vida. Yo no supe lo que era una relación de pareja hasta que me quedé completamente solo. Yo no supe lo que era tener a una familia bonita hasta que me quedé absolutamente solo en las calles. Valorar de plano todo. Para mí fue necesario ese fondo de sufrimiento, porque mi misión era de esta magnitud, de estar con ustedes el día de hoy aquí enfrente. Hay personas que no van a tener que vivir ese fondo de sufrimiento si nosotros se los advertimos o les pasamos el conocimiento correctamente. Lo primero que debe de saber la persona en recuperación es que el estar en un proceso es brindarle en sus manos la rienda de su vida, y que de aquí para adelante todo depende de las decisiones que tome. Si se sigue enganchando en el pasado, no va a poder controlar su futuro porque no está viviendo en el presente. Pero si aprende del pasado, se va a controlar y va a definir su futuro a partir de vivir su presente, a partir de estar en el aquí y en el ahora. No vivir en el resentimiento, ni en la culpa, ni en el me hubieras dado, ni en el hubiera sido diferente, sino en ok, eso ya fue. Eso es mi conocimiento actual y de aquí yo voy a construir lo que yo decida hacia un futuro. Decían hace rato, lo más importante para un adicto es tener un propósito de vida. Cuando surge un propósito, una persona sin propósito es una persona sin identidad. Y una persona sin identidad es una persona que se va a dejar llevar por todo lo que ocurre en su vida. Vamos a ver la anatomía entonces de la culpa. Cuando digo, me siento culpable, en realidad está nombrando tan solo una parte de mi realidad. La otra mitad que no solemos percibir es la voz interior culpadora. O sea, una parte es la parte que yo me siento culpable, el que es juzgado. Pero otra parte dice, yo te culpo. ¿Sí habían analizado un poquito esta parte? Dentro de nosotros tenemos a un juez. ¿Quién culpa a la otra persona? ¿Quién está dictaminando esta parte? Y esa es la parte con la que vamos a trabajar. Las caras de la culpa entonces son culpador y culpable. Y estos dos pueden existir dentro de mí mismo o dentro de mí el culpador, y pongo en tercera persona al culpable. ¿Sí vamos bien? Es decir, yo tengo un juez integrado. ¿Cuál es la función de este juez? Bueno, una persona dice en un ejemplo, me siento culpable. Y la otra parte de la conciencia dice, un buen padre se lo da todo a sus hijos y tú eres un perdedor. Entonces la persona le está dictaminando que como no cumplió la norma moral que debía de cumplir, está cometiendo un error. Y el que está recibiendo la culpa tiene este sentimiento de culpa. ¿Sí vemos los dos factores que empiezan a jugarse aquí? Muy bien. Para comprender y resolver el sentimiento de culpa es necesario a fondo conocer quién es el culpador. Nuestros padres y educadores nos
nos van transmitiendo un conjunto de normas, la sociedad, las personas, nuestra propia conciencia, nuestra experiencia, de lo que es bueno y de lo que es malo. A esto le llamamos código moral. Este código moral nos dicta todas las cuestiones que nosotros decimos, si hago esto estoy bien, y entonces ¿qué me brindo a mí? La satisfacción, estoy haciendo lo correcto. O el camino de decir, cometí un error, y entonces ¿yo qué me brindo a mí? Ya la regué, y se siente la culpa. ¿Sí me explico? Entonces démonos cuenta de cómo son las situaciones, y hay corriente, de la persona que se rige bajo un código moral demasiado estricto. ¿Cómo creen que usted sea una persona que se exige demasiado a sí mismo o que se exige demasiado a sí misma? ¿Cómo se va a sentir constantemente? Hay un perfeccionista que cree que debe de cumplir con todo, en todo momento, que no debe de cometer errores. ¿Cómo creen que se sienten cuando cometen el primer error? Frustrado, culpable, mal, triste. Su expectativa está demasiado elevada para poder liberar a la persona de la culpa constante que la atormenta o la atormenta. Entonces la persona debe analizar su código moral y ponerlo en una medida justa. Por otra parte están las personas que tienen un código moral demasiado bajo, demasiado flojo, por así decirlo. Estas personas que tienen un código moral demasiado flojo, demasiado suelto, ligero, si cometen un error, ¿qué dicen? No pasa nada, mi cuenta se dio, le puedo robar el tanque de gas a mi mamá y no pasa ningún problema, ¿no? Le pongo los cuernos a mi mujer y ¿qué tiene? Pues todos lo hacemos. ¿Sí me explico? La persona tiene una permisividad y entonces comete errores y uno dice, pero ¿cómo es que no siente ni un poquito de remordimiento, de culpa por lo que está haciendo? Bueno, la persona tiene un código moral. Entonces vemos que para que la culpa entre en el sistema de funcionamiento depende del código moral. El código moral debe de ser ajustado conforme a los principios éticos y sociales que nos llevan al desarrollo humano. ¿De dónde creen que pueda provenir un código moral correcto? De la espiritualidad. Del momento en el que Dios empieza a guiar nuestro corazón, nuestra mente, el bienestar por los demás, el bienestar por uno mismo, me decían hace rato que el amor propio, entonces mi código moral va a estar establecido desde brindarme lo mejor a mi propia persona y no permitir que otros pasen por encima de mí. No podía ser que en determinada época yo determinara mi estado emocional por cuántos likes tenía en el Facebook, o cuántas personas me querían o no me querían, o cuántas personas me apreciaban o no me apreciaban. Si me querían estaba feliz, pero si no me querían me ponía triste. El día de hoy, me quieran o no me quieran, les agrade o no les agrade, afortunadamente, ¿quién es la primera persona que se debe de dar amor a sí mismo? Es uno mismo. Uno mismo debe de alimentarse de estas necesidades de autoestima, de amor propio, de autovaloración, de conocer mis virtudes. Y si cometo un error, lo detecto, lo admito y lo corrijo. Continúo mi desarrollo y me permito cometer errores. ¿Ustedes han sido perfectos en toda su vida? No. Cometimos errores con los familiares, entre nosotros mismos. En la actualidad se siguen cometiendo errores. Es normal. ¿Qué pasa entonces cuando el código moral individual dispone de un sistema que trata de asegurar su cumplimiento? El código moral es lo bueno y lo malo, y dispone de un sistema que quiere decir que se cumpla. Podríamos decir que la culpa actúa como una medida de control, es un control de nosotros mismos a través de mecanismos emocionales, consiguiendo que la persona actúe según sus normas desde la propia autocensura. Es decir, ¿por qué nosotros nos robamos? Porque entonces nos sentíamos culpables. Y entonces esta parte nos va limitando y nos va dando un dominio propio de toma de decisiones. ¿Qué creen que pasa con una persona que está en adicción? ¿Qué pasa con este código moral? ¿Qué pasa con este sistema de la culpa? Desaparece en lo absoluto. La persona no tiene un sistema de decisión en el que diga esto es bueno, esto es malo. Entonces esto nos puede liberar también de una cuestión del resentimiento a través de la empatía que tenemos hacia un adicto. Porque si mi familiar fue adicto y me hizo mucho daño, yo lo odiaba porque me había hecho daño, me enojé mucho porque me robó algo que yo quería demasiado, me robó algo que estuvimos ahorrando durante mucho tiempo, me robó mi anillo de bodas, me robó algo, o me ofendió, me gritó muchas majaderías, y tengo esa herida. Hay que entender que la persona que está en consumo simplemente apaga su sistema del código moral, de la culpa,
y totalmente vive libre, vive casi en base al impulso. Entonces esto nos puede llevar a decir, bueno, la persona estaba inconsciente, no había una conciencia. Es decir, dicho de otra forma, no era la persona la que me lo estaba haciendo, era totalmente su instinto lo que lo estaba sacando de su ser. ¿Sí me explico? Porque sabemos que la persona, si hubiera estado en sus 5 sentidos o en un estado emocional tranquilo, porque hay veces que las personas no consumían, pero bastaba con que rayaran un estado emocional demasiado elevado, como mucha ira, mucha frustración, mucho enojo, y también tomaban reacciones. Nos ha pasado. A mí me ha ocurrido, por ejemplo, que me enojo demasiado por algo y a través de que yo me molesto, empiezo a ofender y a gritar y a actuar de una forma que no es la correcta. Y después, cuando baja mi estado emocional, ¿cómo creen que me siento? Con culpa. Ya la regué, ya dije esto, ya ofendí, ya ataqué. Pero la culpa, si nada más la dejo en lo que vamos a ver ahorita, que es el sentimiento de culpa, entonces no me va a ayudar a crecer, me va a dar para abajo y va a generar un sistema de autosabotaje. Desafortunadamente el día de hoy vivimos, y digo desafortunadamente porque es así, en un sistema social que nos dicta grandes códigos o estatus a los cuales debemos nosotros de vivir, ¿no? La apariencia física, las actitudes y aptitudes que adoptamos, los conocimientos, la posición económica, el estatus social, el estatus intelectual. Y entonces, si la persona no vive conforme a estos estándares, ¿qué creen que se desarrolla en su persona? Un sentimiento de yo no soy suficiente, un sentimiento de culpa, de yo no estoy logrando ser lo que mi mamá quería que yo fuera, yo no estoy logrando ser lo que mi papá quería que yo fuera, yo no soy lo que mi novio quiere o lo que mi novia quiere, yo no soy lo que mis hijos pretendían que yo fuera. Y la persona empieza a vivir en un sistema de autosabotaje y de restarse su propia energía, porque no cumplió con las demandas del código moral que le dictó la sociedad. ¿Sí me explico en esta parte? Y entonces la persona va avanzando en su vida con una sensación de no estoy cumpliendo al 100% lo que debería yo de cumplir como ser humano. Este es quien yo debería de ser, pero este es quien veo que soy, y entonces me siento con una culpa por no ser quien soy, y entonces esta culpa lleva a la persona a un sistema de autosabotaje, y cada vez que se va alcanzando el éxito, se cae. Cada vez que empieza a ocurrir una situación difícil, huye de ella. Cada vez que está en una situación en la que alguien lo lastima, busca a su vez el culpable. ¿Cómo va a reaccionar para defenderse? Buscando culpables terceros. Es que mi mamá, es que mi papá, es que la sociedad, es que el gobierno, es que la situación económica, etc. Cuando uno busca culpables, entonces deja uno de hacerse ¿qué? Responsable. Y si uno se deja de hacer responsable, entonces dejó de actuar. Y dicen por ahí, la fe sin obras es fe muerta. Entonces, si ya no estamos actuando, si ya no hay un acto, el acto debe de estar seguido de la voluntad, de la buena voluntad, vamos a llamarle, de la voluntad positiva por cambiar, entonces ya me quedé en donde estaba. Y si me quedé en donde estaba, soy una víctima de las circunstancias y no un transformador de las circunstancias. Cada uno de ustedes está viviendo en la actualidad una serie de circunstancias, a lo mejor positivas, a lo mejor negativas. ¿Quién tiene el poder para cambiar estas circunstancias? Ustedes mismos, ustedes mismas. Tienen todo el poder dentro de sus manos para poder cambiar la circunstancia que están viviendo en la actualidad, a través de mejorar algunas cuestiones que tienen desde su interior. Y la culpa los puede guiar positivamente a decir, esto es lo que tengo que cambiar. Aquí es donde siento que ando mal. Pero hay veces que la culpa se convierte como en un ancla de un barco que está avanzando y nos detiene y no nos permite avanzar, nos lleva arrastrando ahí ese peso. Dice, el guardián del código moral. ¿Quién es? Es el culpador. El culpador es el guardián del código. Y cada vez que transgredimos alguna pauta de dicho código, se activa una señal que informa que el código ha sido transgredido. La señal, ¡pum! Ya no cumpliste la norma, ya no fuiste quien debes de ser, ya no cumpliste esa parte. Esa señal es el sentimiento de culpa. Veamos que la culpa como tal y el sentimiento de culpa son cuestiones diferentes. La culpa entonces engloba elementos cognitivos y emocionales, que implica el reconocimiento de la fechoría. Cometí un error en esto, y la angustia o el arrepentimiento que la acompaña, la parte emocional. Híjole, no le di a mi hijo la atención que debí de haberle dado la vez pasada y no lo escuché cuando él estaba llorando, en vez de eso lo regañé. Esa es la parte cognitiva. Emoción, me siento triste por no haber hecho lo correcto. ¿Sí me explico? Pero ¿qué pasa con el sentimiento de culpa? Se centra específicamente en el componente emocional. Ya no se fija en el área a desarrollar del ser,
sino se fija solamente en la parte de la emoción que se experimenta por la culpa. No le di a mi hijo en su infancia todo lo que le debí de haber dado. Y entonces crezco y la persona siente en ese momento el sentimiento de esa experiencia. Pero cuando siente nada más el sentimiento de culpa, ya se cerró el progreso de su persona. ¿Sí me explico? Ya nada más se centra en el me siento culpable, sí, pero ¿qué hago al respecto? El sentimiento de culpa me puede llevar a tomar decisiones. Como me siento culpable, voy a llevarle muchos dulces y chocolates. Como me siento culpable, lo voy a sacar antes de su proceso. Como me siento culpable, lo voy a ir a visitar cuando pueda y le voy a decir que todo afuera está perfecto. Bueno, hay casos que el sentimiento de culpa lleva a perdonar muchas cosas o lleva incluso a darle un carro a la persona que está en rehabilitación, porque por mi culpa eres quien eres, por mi culpa yo te hice. Y el sentimiento de culpa nos lleva a someternos a las demandas de la otra persona. El sentimiento de culpa lleva en relaciones de pareja a continuar incluso en una relación en la que no se quiere, porque si lo dejo se va a desmoronar y se me va a echar a perder, porque si la dejo no va a poder hacer nada de su vida. Y están por sentimiento de culpa con la pareja. Por sentimiento de culpa me dirijo en mis acciones y entonces me la paso casi pidiendo perdón al mundo. Y cuando el sentimiento de culpa es tan grande porque ya sentí que cometí miles de errores, la persona está totalmente atada y sometida a lo que los demás quieren. Y es una persona que quiere agradar, que quiere gustar, que está buscando la empatía, que está buscando el reconocimiento, que está buscando el cariño. ¿Por qué? Porque esta persona no se tiene el amor propio. Y como le falta el amor propio, busca el amor en terceras personas. Y es cuando surgen los caracteres o los defectos de carácter que hacen que la persona empiece a ser demasiado soberbia para disfrazar su debilidad. Y entonces yo me creo como si fuera lo máximo y a mí no me importa lo que digan los demás. Detrás de eso hay un sentimiento de culpa. Entonces yo me busco aquí culpar. Una persona que se la pasa culpando a los demás, que está reflejando lo que tiene en su interior, que tiene sentimiento de culpa. Pero el sentimiento de culpa nada más está englobando la parte negativa de la culpa. La culpabilidad solo se centra en el autocastigo. Vamos a saltar entonces a cómo hacer que uno crezca a través de la responsabilidad. Vamos a ponernos truchas entonces en esta parte. ¿Cómo será que una persona pueda hacerse responsable de los errores que ha cometido a lo largo de su vida? Fui mal padre, fui mal hijo, ¿cómo podría yo hacerme ya responsable a partir de ahorita en adelante? ¿Cómo transformaría el sentimiento de culpa en una acción de responsabilidad? Por ejemplo, señora Carolina, ¿usted se está haciendo responsable en la actualidad de todo lo que ha ocurrido? ¿De qué forma lo está haciendo? Ayudándome a mí misma. ¿Estar bien conmigo misma? ¿Está yendo a terapia? Sí. Muy bien. ¿Quién más está yendo a alguna terapia individual o algún proceso de desarrollo personal? ¿Sí? Están yendo a terapia conmigo, ¿no? También, digo, no es nada más conmigo. Pueden ir a algún grupo de cuarto quinto, pueden ir a alguna fe, pueden acercarse a su Dios a través de la religión que más les guste, pueden hacerlo desde su hogar, pueden estar leyendo cosas diferentes, pueden mejorar sus hábitos alimenticios, pueden hacerse responsables de la cuestión en la cual se dieron cuenta ya en la actualidad, que si yo no estoy bien conmigo mismo, no voy a poder estar bien con los demás, y que si yo hice un mal a una persona es porque estaba mal con quién, conmigo mismo. Si yo estoy molesto conmigo mismo, estoy irritable, estoy sin control de emociones, ¿qué voy a emanar hacia las terceras personas? Una emoción negativa. Las personas que están tomando una terapia, que están tomando un proceso de rehabilitación, ya saltaron a la parte de dejar atrás las culpas y decir, bueno, cometí un error, me caí, dañé, ofendí, sí lo hice, sí lo reconozco, pero el día de hoy me voy a hacer responsable y no voy a permitir que ese sentimiento de culpa me hunda, sino voy a crecer a partir de ese sentimiento. Y ya voy a quitar el sentimiento de culpa y lo voy a sustituir por el factor de la responsabilidad. Cuando la persona sustituye el sentimiento de culpa por el factor de la responsabilidad, toma conciencia de su error y empieza a desarrollar su espíritu. Y entonces cuando alguien llegue y te quiere culpar, ya no va a entrar en tu aura, ya no te va a permitir que te manipule, ya no te va a restar energía. ¿Quiénes más están tomando en la actualidad un proceso de responsabilidad para crecer? ¿Qué proceso están tomando? Muchas felicidades. ¿Quién más? Entonces, a mí sí me generaba un sentido, como dice
como pude y como Dios me dio tener, pues lo saqué adelante, ¿no? Entonces, si él está resentido o no sé qué tenga, bueno, él es él, vamos a separar, o sea, ya no me voy a culpar yo de las decisiones de mi hijo, ya no. Entonces, a mí a través de la palabra de Dios, de que no, yo soy católica, pero yo estoy dentro de un grupo de oración y de meditación, a mí me ayudaron bastante. Acercarme a Dios, acercarme a la palabra, acercarme, me ha dado esa paz, esa paz. Ya dentro de casi 6 meses, mi hijo lleva aquí. Entonces, pues es lo que les puedo compartir. Muchas gracias. Excelente que me comparta esto porque se da más de una ocasión que en las personas que están en recuperación, quise decir, pues digan, pues no quiero ver a mi familia. Puede ser porque ellos tengan un sentimiento de culpa o un sentimiento de resentimiento. El resentimiento es donde yo culpo a otro, viene siendo lo mismo pero de forma externa, en terceras personas. La persona cuando está señalando que alguien es el culpable de su situación actual, sigue sin hacerse responsable de su situación actual. ¿Y desde dónde está viviendo? Desde el sentimiento de culpa, que lo va a llevar al autocastigo. Pero si la persona se hace responsable, entonces no va a tener miedo a crecer en otras partes. ¿Cómo podemos nosotros desarrollar que se rompa este sistema en el que existe un culpador y un culpable? Mi hijo me es culpado, es mi culpador y yo soy el culpable. Basta con que quites uno de los dos elementos y se acaba el sistema del sentimiento de culpa. ¿Ustedes en qué postura están? ¿En cuántas posturas están como culpadores y en cuántas posturas están como culpables? A mí alguien me culpa por algo y está intentando meterme dentro de su sistema, pero yo puedo hacer lo que ella está haciendo. Oye, un momento, yo de mi parte te di todo lo que te quería dar, todo lo que podía darte, todo lo que desde mi amor nació, ¿no? Y en esa parte hay paz y hay tranquilidad. Las decisiones que tú tomaste fueron tuyas. No es mi culpa que tú vivas como vives en la actualidad. Hubo un punto en el que fue tu decisión. Pudiste haber adquirido la ayuda. Hubo avisos antes. O hubo alguien aquí que así simplemente de la noche a la mañana se drogó y no vas para adentro del interno. O si vivieron cosas antes. Creo que todos vivimos procesos antes de, ¿no? Se platicó, se le intentó ayudar, se vivieron muchas cuestiones. Es decir, la ayuda ya estuvo. La ayuda religiosa, la ayuda espiritual, siempre existió. Siempre hubo pequeños llamados. Entonces no tiene por qué existir un sentimiento de por mi culpa estás viviendo esta parte, porque ese sentimiento no es que sea malo o no es que sea bueno, no es funcional. A mí siempre me encanta este concepto de lo funcional, porque el bien y el mal es relativo, pero la parte funcional nos puede llevar a que la persona diga ¿qué me funciona para desarrollarme? ¿Estar buscando culpables? ¿Sentirme culpable? ¿O cambiar a la faceta de la responsabilidad? Si la persona entonces se postula a sí mismo como una persona capaz de desarrollarse y de mejorar, va a dejar de buscar quién le hizo daño. Es más, los que me hicieron daño, ¿qué se convierten en la vida de una persona responsable? Se convierten en sus maestros. Las personas que me hicieron algo que a mí no me gustaba, se convierten en mis maestros para, primero, enseñarme que puedo sanar esa herida y tengo esta capacidad. Segundo, poder ayudar a otras personas a sanar la misma herida. Y tercero, no cometer el mismo error de la persona que me hizo daño. Entonces, alguien que me hizo daño, a mí, si lo veo desde la postura de la responsabilidad, me está ayudando a crecer. Me está ayudando a elevar mi nivel de conciencia y mi nivel de espiritualidad. Ya no vibro en su mundo. Yo ya vibro más elevado. Alguien me robó, tal vez me dañe, tal vez lo culpo, tal vez me siento mal, pero si lo vivo desde la maestría de la responsabilidad, ok, voy a aprender a cuidar más mi parte económica, voy a aprender a andar más con cuidado en ciertos lugares, voy a aprender a tener menos pensamientos de temor para no vibrar de esa magnitud baja. ¿Sí me explico? Empieza a haber adquisición de conciencia y la persona creció gracias a esa experiencia. Y aparte demostró que en su fe, ok, ya aprendí esto, ¿cómo voy a solucionar el problema? Pero si vivo desde la parte de es que por su culpa me robaron y no tengo ya el dinero que necesitaba. Alguien que se hace responsable, que busca soluciones. Alguien que dice, ok, ya está esta situación, busca una solución. Y a partir de probablemente de esa solución, puede encontrar otra forma de hacer dinero que no había pensado antes y dice,
gracias a la persona que me robó, porque si no me hubiera robado, no hubiera encontrado esta manera de generar dinero. Si me explico un poquito con esta forma en la que la vida espiritual empieza a desenvolverse, las prácticas religiosas, cuando se llevan de una forma con fe y con espiritualidad, son una experiencia hermosísima, sea catolicismo, sea cristianismo, sea lo que ustedes quieran, nos llevan mucho a caminos espirituales, porque hay muchos códigos espirituales que se conocen por ahí, que radican en que yo tengo una fe en la que hay un poder superior que nos va a dictar el camino correcto y nos va a proporcionar los elementos que necesitemos para estar más cerca de él. Se cree en la reencarnación o no se cree en la reencarnación, se cree en lo que no se cree, como ustedes lo quieran creer, pero existe realmente una energía divina, comprobada ya a nivel científico. Les voy a dar un adelanto de la próxima junta que va a ser, el tema va a ser tal cual, espiritualidad, y vamos a hacer una cadena de oración y otras dinámicas. Vamos a poner en práctica este elemento espiritual. Hasta ahorita solamente hemos visto la parte del alma, que es la conciencia, la mente, y la parte de la cuestión física. Pero vamos a empezar a entrar en la próxima sesión con temas espirituales. No es que yo quiera hacer aquí una congregación cristiana, nada del estilo, ¿no? Simplemente les voy a compartir todos estos códigos que pueden llevar a una persona a que alivie su alma. La única forma de sanar a una persona en adicciones es por medio de un proceso espiritual. Y entiendas el proceso espiritual como el elevar el nivel de conciencia para alcanzar a amarme a mí mismo, amar al prójimo y amar la vida. ¿Sí me explico? En términos generales eso es. Y que el amor el amor me conduzca en mi vida. Culpabilidad sana. Aparece como consecuencia un perjuicio real que le hemos causado a alguien. Ok, ya te hice daño, me sentí culpable, me lleva a un remordimiento, y el arrepentimiento me lleva a corregir el acto y a poder crecer como persona y a no volver a cometer el error. La culpa fue sana, me sirvió como indicador para vivir en un estándar normal. Imagínense también que no tuviéramos culpa, pues todos haríamos todo lo que quisiéramos y no habría ningún límite. Cuando la culpa no es sana, culpabilidad mórbida. Este tipo de culpabilidad es destructiva y no nos ayuda a adaptarnos al medio, porque se centra en el sentimiento de culpa, en estarse totalmente todo el tiempo conmiserando y estarse culpando por las situaciones que se viven. Consejos para liberarse de la culpa. Primero que nada hay que identificar qué me está haciendo sentir culpable. Esto yo se los voy a mandar. ¿Les mandaron la presentación anterior que les hice o no se las mandaron? Porque voy a encargarme de que se las envíen. Yo no los tengo en el grupo, pero voy a intentar yo también agregarme al grupo de ustedes de WhatsApp para que si tienen alguna duda o algo así. Por ejemplo, cuando se hace la escritura aquí de cuarto y quinto, algunas familias me han hablado y me han dicho, oye, me pidieron que le escriba una carta a mi hijo, ¿cómo le escribo esta carta o cómo le expreso este sentimiento? Yo les puedo brindar pues, con todo mi amor y toda mi disposición, toda la asesoría que se pueda, ¿verdad? Que lo hemos hecho y ha surgido natural y a mí me gusta. ¿Por qué? Porque es siempre bien importante saber el contexto de lo que yo estoy haciendo. Por ejemplo, haciendo un paréntesis de esto, en las escrituras de cuarto y quinto paso, ¿quiénes de sus familiares ya vivieron esta experiencia? Que les pidieron que escribieran cartas y nadie. Ok, los otros no han vivido la experiencia de cuarto y quinto. Va a haber un punto en el que la vivan. Les van a pedir que les escriban unas cartas a ellos. Pues se realiza durante el proceso en 3 etapas. La primera etapa es como la persona que escribe. La segunda etapa es como un apoyo y un servicio de los demás. Y la tercera etapa, dependiendo del progreso de la persona, ya puede ser como alguien que ayude a la otra contraparte de ayudar a los que están escribiendo su sentir. O sea, por ejemplo, mi mamá apenas cumplió con un mes y nos pidieron que le escribiéramos cartas. Eso fue cuando ella, o sea, fue la primera vez. Ya no va a haber necesidad de más cartas. Las demás, ella va a ser la parte contraria para ampliar su nivel de conciencia y darse cuenta. Ella, mientras estuvo en su escritura, hubo personas que le estuvieron apoyando con diferentes dinámicas. Muchas cosas hicieron por ella. No rompo el anonimato de esta experiencia porque a lo mejor algunos de ustedes la van a vivir en su momento. A mí sí me gustaría que todos la vivieran. Es aconsejable porque en esta práctica describen todo el historial de su vida. Y entonces, en este desarrollo del historial de su existencia, empiezan a detectar dónde están los defectos, dónde su vida se quebró, por así decirlo. Le llamamos donde los instintos naturales fueron descoyuntados. Y entonces, desde ahí, empiezan a detectar, y aquí tengo el problema. Luego viene una admisión, a través de esta admisión se hace la catarsis. A estos 2 pasos les llamamos análisis de la personalidad y catarsis. Ni un psicoanalista te hace un trabajo de esta magnitud, porque es hecho con su propio puño y letra.
Entonces, a través de esta escritura y esta liberación emocional, es como quitarse un peso de encima muy fuerte que tienen. Y posteriormente, aterriza en el cambio de los defectos de carácter, que es lo que ellos están haciendo. Es decir, cuando ellos salgan de su proceso de rehabilitación, deben estar conscientes de sus defectos, de sus aptitudes, de sus actitudes, conocerse a sí mismos, identificar su propósito, tener nuevas metas, y después, cuando ellos hacen esta escritura, van a apoyar a que otros hagan esta escritura, y es donde se empieza a brindar otro de los principios del amor espiritual, que es el amor a terceras personas. Si yo empiezo a saber amar a mi prójimo y empiezo a servir, es a partir de ver lo positivo en otro ser humano, y ellos aquí empiezan a desarrollar esas habilidades. Entonces, si logran ver la parte del desarrollo de otra persona, la experiencia que ellos viven es a partir del desarrollo de su ser, con el sentido de pertenencia. Sienten que pertenecen a un grupo. ¿Cuándo sentimos que pertenecemos a algo o a alguien? Cuando hacemos algo por este grupo. Nosotros nos sentimos parte de un grupo cuando colaboramos con esta sociedad, con este grupo. Me siento parte de mi familia porque cumplo un rol dentro de mi familia. Me siento alguien dentro de mi relación de pareja porque yo le sumo a mi pareja y mi pareja me suma a mí. En el mismo proceso ellos le suman algo a las personas que están en recuperación con la segunda parte de la escritura o la tercera parte, entonces se sienten una parte del sistema de trabajo que se está realizando. Se desarrolla el amor al servicio, el amor al prójimo, el desprenderme de lo mío, liberarse del ego. El programa es ego reductor. El ego, ¿cómo le encanta utilizar la culpa para poder manipular y para poder controlar? Entonces el ego lo vamos a empezar a disminuir para que no nos domine el ego, sino nos domine el espíritu. La persona que desarrolla una fuerza espiritual, que es la fe, tiene la capacidad de enfrentar adversidades y buscar soluciones y no hundirse en la culpa. Los 7 consejos para liberarse de la culpa que se siente en persona. Primero que nada, identificar la culpa. Este creo que es más que obvio. Identificar qué me está provocando este sentimiento de culpa. Después aceptarlo. Aceptar en qué parte. Por aceptación quiero decir la vista de la realidad consciente de lo que está haciendo. ¿En qué parte sí es mi culpa? Pero ¿en qué parte no es mi culpa? ¿Me explico? Ok, acepto que tal vez no le di todo lo que quería a tal persona, pero de aquí a acá era su responsabilidad también. Acepto que tal vez no le di los apapachos a mi hijo que quería, pero también sé que eso no es justificante para que él robe, se drogue, esté en las calles, se alcoholice y demás, ¿no? Piensa. El estado del pensamiento yo quiero que ustedes lo lleven a cabo en una práctica en su hogar a través de una sencilla dinámica que yo les he mostrado, que no sé quién la ha hecho. Y es de lo más simple y de lo más útil que existe. Ponen una sillita en su casa, se sientan cómodamente, ya me quería sentar, la verdad, se sientan cómodamente, cierran sus ojos, ponen su espalda recta, relajan sus brazos. Si quieren lo pueden ir experimentando ahorita para que vean lo que se siente. Inhalan por la nariz, una respiración diafragmática a partir del estómago. Y exhalan. Después de inhalar y exhalar 3 veces, van a empezar a visualizar con su mente cosas positivas, cosas agradables, cosas que los lleven al desarrollo de su persona, cosas que les gusten, personas que quieren, visualizar a sus personas que están en recuperación de una forma feliz. Con esto van a empezar a cambiar su estado emocional. Al sumar el pensamiento y la emoción, empiezan a elevar la vibración espiritual y van a empezar a mejorar su calidad de descanso, su calidad de pensamientos, porque estamos acostumbrados y le hemos dado tanto poder a la mente que la mente ya se hizo autómata y nos dice qué pensar. Tenemos millones de pensamientos en un día. Y todos estos pensamientos que estamos teniendo y teniendo, de esos cuantos elegimos. La mayoría son espontáneos, proceden de la nada. Lo que empezamos a hacer con esta práctica de meditación y de tranquilizar la mente es tener un control sobre la mente. Al tener un control sobre la mente va a empezar a tener un control sobre las emociones. ¿Quién ha llevado a cabo esta práctica? Que les había dicho desde la vez pasada, de sentarse un ratito, respirar y visualizar cosas positivas. ¿Alguien la ha llevado a cabo? ¿Sí la han llevado a cabo? Muy bien. ¿Cómo se han sentido? ¿Ha alcanzado este nivel de tranquilidad mayor? Muy bien. Algunos de mis pacientes me han platicado que no tienen control emocional.
Mi mayor problema es que cuando me enojo, ya me enojo demasiado y ya no es quién me la hizo, sino quién me la paga, y pierdo el control y ofendo y agravio y daño y demás. Y entonces llega la persona a experimentar conmigo este tipo de prácticas, entonces siente la emoción ya le está diciendo actúa. Lo primero que le digo es tiempo fuera, salte de la jugada en la que estás. Y desde tu espacio fuera, sentarse, y es el mismo proceso de identificar, aceptar la emoción, pensar si la magnitud por la que estoy experimentando esta emoción es la real, es decir, se me rompió algo, pero pareciera a mí que se me rompió toda la casa completa, o no encuentro algo y ¿dónde están mis llaves? ¿Por qué no las encuentro? Tranquilo, ¿no? ¿Sí me explico? En ocasiones mi emoción está tan disparada, ¿por qué? Porque no es esta emoción la que siento, son 20 emociones atrás que no he liberado, que no he expresado, pero las expreso en el momento inadecuado. A través de la meditación y de la oración podemos hacer algo más profundo con las emociones. Yo soy de la idea de que la emoción sí sirve cuando se dé catarsis, pero la emoción tiene un trasfondo psicológico, algo le dio significado y vida. ¿Sí me explico? La emoción está detrás de un proceso cognitivo, esto ya se le llama un sentimiento. Entonces, cuando nosotros ya tenemos arraigados en nosotros una sensación emocional, es porque atrás hay un proceso cognitivo. Y entonces, si yo digo, es que a mí me robó, ¿qué emoción yo voy a tener? Enojo. Pero si yo entonces digo, a partir de un proceso de meditación, es que robó y me intentó hacer daño, sí me quitó algo físico, algo material, pero no me va a robar mi energía espiritual mi energía emocional, y logro tranquilizarme, entonces no hay ni siquiera una necesidad de expresar una catarsis del enojo que siento por el robo, sino a través de la meditación le di un resignificado, cambié el significado de la emoción y la emoción ya no sale igual. Es que mi pareja me dejó, no, es que me liberé de alguien que no quería estar conmigo para encontrar a alguien que sí quiere estar conmigo, y entonces lejos de sentirme deprimido me puedo sentir hasta entusiasmado porque gracias a Dios me doy cuenta de que estaba con alguien que no quería estar conmigo, y entonces puedo cambiar con un significado de conciencia y de meditación el sentimiento de abandono por un sentimiento de una nueva oportunidad que se avecina hacia mi vida. ¿Sí me explico? Es importante que en su hogar hagan esta práctica, se los pido por favor, así se los ruego con todo el amor que pueden hacer de mí para ustedes, que se sienten un ratito en la noche y visualicen a las personas que están en recuperación de la forma más positiva, de la forma más alegres, de la forma en que se están recuperando, porque ustedes al estar entrelazados con ellos, con amor y con sangre, hay algo que se llama entrelazamiento cuántico. Está científicamente comprobado que lo que una persona piensa aquí, otra persona que está pensando en otro lugar que se conoce, le afecta, cambia su nivel de vibración. Imagínense esto, ya está comprobado científicamente. Ya existen las máquinas, que alguien está pensando feo en algo o en alguien y la otra persona empieza a tener una repercusión en su energía. Nosotros emanamos energía de nuestro ser. Esto es real. Para mí, cuando yo lo leí por primera vez, yo dije, pues yo no fui de los que tuvo la fe a partir de no ver. Yo primero tuve que ver la prueba científica, pero después de que vi la prueba científica y vi que mis pensamientos le llegan a mis padres, aunque no estén conmigo aquí, que le llegan a mi hermana, que le llegan a mi pareja, entonces tuve que empezar a vigilar mis pensamientos. Porque si mi pensamiento es de, ay, ¿cómo estará mi hijo? ¿Estará bien mi familiar? ¿Estará bien mi pareja? Y de preocupación, ¿qué energía le estoy enviando? Negativa. Una energía negativa y de una vibración baja. Y ustedes deben empezar a aumentar su frecuencia vibratoria y tener la fe y la convicción de que este proceso les va a servir y empezar a ver todo positivamente. ¿Ustedes se han practicado ya la meditación y la oración en familia? Muchas felicidades. Hay veces que cuando se unen, lo dicen muchas escrituras espirituales, 2 o más en el nombre del poder superior que ustedes crean, la fe es aumentada, y esto también está científicamente comprobado. Entonces, si ustedes se toman de las manos entre su familia y dicen, vamos a hacer una oración por la persona que está en recuperación, esto también puede ayudar a cambiar la frecuencia vibratoria y a ya no vivir en la culpa. Si ustedes están con un pensamiento optimista, positivo, entregado, hermoso, así hacia la vida, hacia la cuestión de la gratitud, por ejemplo, el pensar y no, el estar levantándome en la mañana y no estar pensando en cuestiones como lo que me falta, sino lo que agradezco, cambia también mi energía vibratoria. Mejora y ayuda hasta tu piel, ayuda a tu mente, ayuda a todo de tu ser empieza a cambiar. Ayuda a tu economía, se te empiezan a presentar oportunidades, porque no es lo mismo decir, Dios mío, dame dinero, ya se la sé de pasada esta, porque ¿qué estoy declarando en ese momento? Que no tengo dinero y que quiero que me dé dinero.
a decir, Dios mío, gracias por la abundancia que me das, porque en ese momento estoy declarando que como verdadero y como cierto, estoy decretando algo que se va a manifestar en mi vida, a partir de la gratitud de lo que ya es, no viviendo en el presente, no viviendo en el futuro ni en el pasado, sino viviendo en la abundancia del presente. ¿Sí me explico un poco con este tema? Sí. Esto lo vamos a ver a fondo en la próxima. Adelante. Mire, por decir yo, agradezco a Dios. Y hago lo que usted está diciendo que se debe de hacer. A la hora de estar en oración, no sé, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, y me siento en paz, y me siento tranquilo. Pido por mi familia, pido por mi esposa, pido por mi hija. Me siento en paz totalmente. Y de veras que siento que no va a pasar nada, porque estoy agradeciendo por lo que me está dando el Señor, en Cristo. Yo creo mucho en Él. Yo también. Algún día tiene una oportunidad. Aquí está mi sobrina, que ha ido a mi casa. Lo primero que se ve cuando abro la puerta de mi casa, ver mi Cristo. La cruz ahorita no está mi Cristo porque mis nietos lo tiraron y lo rompieron, pero sigue estando la cruz ahí. Es lo primero que se ve, y la verdad yo le tengo una fe infinita. Y agradezco siempre, agradezco que estoy bien, que mis hijos, que mis hermanos, todos, y ahorita principalmente a mí. Y la verdad me siento así, muy en paz, muy en paz. Sigo agradeciendo y veo que todo va saliendo bien. Eso realmente. Muchas gracias. Va a haber un punto en que van a llegar a una evolución tal en el que esto que están viviendo ahorita, que parece un pesar, lo van a agradecer. Parece difícil de creer, pero cuando llega un nivel de conciencia adecuado, la persona se da cuenta que la adversidad simplemente es una enseñanza y que se convierte en una lección para nosotros crecer espiritualmente. ¿Sí me explico? En este momento puede parecer algo horrible, algo muy difícil, algo muy oscuro, pero va a llegar un punto en el que van a decir, qué bueno que viviste ese proceso de rehabilitación, a mí me ayudó a crecer y a ti también. Había muchas cosas que no se estaban haciendo adecuadamente, había muchas cuestiones que habíamos descuidado. Gracias a que tú viviste ese proceso, yo me di cuenta de mi vocación. Gracias a que tú viviste este proceso, yo me di cuenta de que yo había mejorado en esto o que había descuidado a mi propia persona. ¿Cuántas personas en este proceso de rehabilitación que no están internadas, desde afuera ya empezaron a realizar cambios simplemente porque la persona ya no está en casa, ya tienen todo el tiempo para ustedes mismos, ustedes mismas? Entonces, como que el tiempo cambia, ya cambia el enfoque, ya les dio tiempo para pensar en otras cuestiones. Y a veces los pequeños cambios hacen maravillas en nuestra vida, pero el chiste es mantenernos en un constante progreso espiritual. Posteriormente de expresar, vamos a solicitar, porque el que está siendo culpable, el que está sintiendo la culpa, está sintiendo una carencia de un reconocimiento o está sintiendo una carencia de una parte de hiciste lo correcto. Lo que vamos a solicitar es el perdón, pero ¿a quién se lo vamos a solicitar? ¿A una tercera persona o a quién? A nosotros mismos. Vamos a solicitarnos amablemente y van a empezar aquí a desarrollar otra de las herramientas que les he mencionado, que es el diálogo interno. ¿Quién platica consigo mismo o consigo misma? Es una práctica natural y normal. Yo a veces hasta lo hago en voz alta, mi pareja nomás así. ¿No? Pero yo lo hago, yo lo disfruto. Yo de repente estoy platicando conmigo, cotorreo conmigo, ya me caigo bien, antes me caía bien gordo. Y es bien curioso este tema de caerse mal a uno mismo, porque de repente uno se desagrada a sí mismo, se rechaza a sí mismo, se autocensura. Y ahí no hay desarrollo de la persona, pero el empezarse a agradar a sí mismo, el empezarse a llevar bien con uno mismo, te genera unos espacios de disfrute de la vida que antes no te imaginabas. Y entonces me solicito a mí mismo el perdón. Rodrigo, perdónate por eso que hiciste, cometiste un error. Y después de solicitarlo, empieza la reparación del daño. Ya cometí el error, me hago responsable y empieza la reparación de mis daños. Y después, responsabilízate. Si mi daño tuvo una consecuencia, me debo de hacer responsable de mis consecuencias.
Estas se las voy a mandar. 5 lecciones espirituales para superar la culpa, y con esto cerramos el tema del día de hoy. Los errores no disminuyen tu valor. El haber cometido errores no disminuye tu valor, porque las personas que están siguiendo prácticas espirituales, el hecho de que alguien te diga no te quiero, o no te quiero ver, o no eres importante para mí, ya te hizo menos importante, o ya te hizo que no valgas lo que vales, para nada. Las personas valen por su esencia, por lo que son en su esencia de su ser. Y todo ser humano tiene una esencia divina. Así que ¿quién puede cuantificar el valor de un ser humano? La magia que somos nosotros mismos. Nadie vale más, nadie vale menos. La esencia de un ser humano es maravillosa, es infinita, y nada debe disminuir ese valor. Pero no somos conscientes de lo maravillosos que somos. Pocas veces nos ponemos a ver nuestras manos y a decir, mira qué manos tengo, mira, me puedo mover, me puedo expresar, puedo pensar, tengo mi cara, tengo la belleza que Dios me dio, tengo la capacidad de correr, tengo la capacidad de expresarme, tengo una inteligencia, puedo comunicarme, y empieza este desarrollo de diálogo propio en el que sube tu vibración y tu autoestima. Y este amor que quiero que otras personas me den, ¿por qué no empiezo por dármelo a mí mismo? ¿Por qué no empiezo a solicitarlo a mi creador y que venga de él este amor propio? Entonces voy a empezar a sentir una elevación de mi vibración nuevamente. Nada disminuye tu valor, los errores no te hacen menos. Es más, aprender de los errores, ¿a qué te llevan? A ser mucho más todavía, a crecer. Las fallas son parte del proceso de crecimiento. No hay seres perfectos. Y desde el enfoque espiritual, el cometer un error implica que ¿qué? Que lo estás haciendo, que estás avanzando. Nada más no se equivocan los que no hacen nada. Y se están equivocando en no hacer nada, aún así. Entonces, las personas que estamos haciendo algo al respecto, vamos a cometer errores. La culpa indica que necesitamos hacer un cambio, así que es una señal de nuestra propia conciencia de que necesitamos transformar algo, ya sea cambiar el código moral o cambiar la actitud que no cumplió el código moral. Mortificarte es peor que el error en sí mismo. El error es algo, pero mortificarse y darme latigazos de mí mismo y estar con que yo la regué y todo esto, bueno, ya ni el error fue para tanto, ya parece que yo estoy sufriendo más ahora por lo que me estoy culpando a mí mismo. Hay veces que cometo errores pequeños, pero siento que la culpa es gigantesca. ¿Por qué? Porque mi nivel de autoexigencia está demasiado elevado. Debo de también ser humilde conmigo mismo para poder ser humilde con los demás y reconocerme a mí mismo como alguien que falla, alguien falible. Soy un ser humano. Los seres humanos traicionan, mienten, humillan, hacen injusticias. Somos seres humanos, no hay quien no lo haga. No hay ser humano perfecto. En mayor o menor medida, en ocasiones somos egoístas. En mayor o menor medida, decimos una mentira. No existe el ser humano perfecto. Es nuestra naturaleza humana. Y todo lo hacemos desde lo mejor que podemos. Pero si cometemos un error, permitirnos cometer el error, pero también sí corregirlo. Tú sientes la capacidad de transformarte. El sentir una culpa es una señal de tu conciencia de que lo pudiste haber hecho mejor. De alguna forma la culpa, cuando la relacionamos con la voz espiritual, es este estado de conciencia de la voz interior que te está diciendo, tú puedes ser mejor de lo que eres. Y desde ese enfoque hay que aprender a escuchar esta voz interior. Si nosotros estamos en la actualidad en una situación de demasiada culpa, también es importante que se siga lo que es un tratamiento psicológico, un tratamiento terapéutico. ¿Por qué? Porque normalmente el sentimiento de culpa no viene solo, y no con ver esta exposición, muy bien, ya salimos todos de aquí, ya no tenemos culpa. No, nada más es la información, viene la práctica. La práctica debe de ser en su hogar a través de estas meditaciones, de estos análisis, de estos cambios de actitud. La culpa no viene solo, sino que convive con otros trastornos. Encuentra con frecuencia en la falta de autoestima, en la depresión, autoexigencias elevadas, programación de perfeccionismo o en trastornos de ansiedad. Es decir, a veces yo siento mucha culpa porque detrás de mí existieron unos padres que me exigieron demasiado de pequeño, y entonces hay que pasar por todo un proceso psicológico, un proceso terapéutico en el cual la persona pueda desapegarse del dictamen o del régimen disciplinario que le impuso la madre o el padre. Y esto requiere una serie de terapias. Probablemente mi nivel de autoexigencia sea demasiado bajo porque estoy resentido con la figura materno-paterna. Probablemente yo tenga un problema de depresión porque viví en una situación de una violación y desde entonces no he dejado de sentirme culpable y no trasciendo ese hecho, y entonces vivo a merced de lo que los demás pidan. Entonces hay que darse cuenta de qué magnitud están, en qué proceso están ustedes. Si ya están en un nivel de conciencia
los está llevando al desarrollo o si están viviendo aún situaciones que los tienen limitados. ¿Quién en la actualidad tiene una situación limitante que esté viviendo? Platíquenme un poquito. Alguien que diga, yo me estoy atorando en esta parte. A mí la culpa, me lo expresaron hace rato, me estaba limitando, pero ya la superé. ¿Alguien más que me comparta algo que me esté limitando? Adelante. Mi hijo aquí tiene internado apenas 2 semanas. Muy bien. El darme cuenta de la realidad, porque yo no vivo con él, vivo con el papá. Darme cuenta de la realidad de su adicción para mí, estaba como muerte en mí. Claro. Entonces me daban arranques de ir en el trabajo. Explotaba con mi jefe, pero explotaba. Así lloraba enfrente de ellos. Entonces decía, es que no puedo manejar, o sea, ni siquiera podía llevar una vida normal. Sí, Entonces tomé la decisión esta. Llevo 2 sesiones de terapia, porque lleva 2 semanas, pero sí he sentido ¿Se ha liberado con su Sí, terapeuta? demasiado. Muy bien. ¿Qué hacemos cuando la emoción nos está ahogando? Podemos acudir a la meditación o a la catarsis. Es importante dar una resignificación a nuestras emociones. ¿Cómo se ocurre el sistema de resistencia a las emociones? Es una práctica constante que se debe de hacer en la mente. Digamos que yo soy impulsivo, sí, otro punto. Yo soy impulsivo, ¿no? Entonces yo de repente alguien me hace enojar, me ofende y mi reacción es inmediata. Estímulo y respuesta están juntos. No, normal. Estímulo y respuesta están juntos. Pero si yo separo el estímulo de la respuesta y pongo en medio la creatividad de mi ser y elijo qué respuesta voy a dar y lo practico una y otra vez, va a llegar el punto en el que yo tenga la capacidad que llegue un estímulo y yo sé cómo voy a reaccionar. Ya no reacciono impulsivamente, sino voy a analizar la situación, voy a saber qué respuesta dar y entonces ya respondo ante la circunstancia que me está ocurriendo. ¿Sí me explico? No que en un estado de vida emocional completamente en el que soy impulsivo, llega cualquier situación, ya me hiciste enojar, fíjense nada más las palabras, ya me hiciste enojar, ya te adueñaste de mis emociones y tú me llevaste a tener una emoción. En vez de decir, ya me enojé porque yo elegí enojarme por lo que tú hiciste. Hay que cambiar un poquito la programación y darme cuenta de que yo debo de ser responsable de todo lo que yo sienta. Alguien me grita, y entonces, es que me gritaste y me dolió que me gritaras. No, yo me estoy gritando a mí mismo a través de ti. Y permito que esto llegue a mí. Dentro del buffet de cosas que yo puedo adquirir en mi vida, ¿se acuerdan que les hice un ejemplo de un buffet alimenticio a algunas personas aquí? Y entonces había alimentos ricos, alimentos feos y una comida echada a perder, ¿no? Entonces este alimento echado a perder, imagínense que la persona es el único alimento que se estaba comiendo y tenía todo lo demás por comer. ¿Qué pensaríamos de esta persona? Pues tiene algo mal en la mente. Pero si la persona selecciona cuidadosamente qué cosas va a ingerir en su organismo, pues entonces decimos es una persona que se cuida, se valora, está alimentándose correctamente. Aquí hablamos del alimento físico. ¿Pero qué creen? Dice por ahí que no solo de pan vive el hombre, también la mente se alimenta. Si la mente está pensando solamente en cuestiones negativas, ya les expliqué esta cuestión de vibrar negativo. Pero si la mente está pensando en cuestiones de gratitud, de alegría, de bendición, vamos a tener un alimento sano y una mente sana. Si yo estoy leyendo, estoy constantemente en crecimiento personal, voy a tener una mente y una amplitud de conciencia superior. Pero si mi alimentación son novelas, donde hay dramas, infidelidades y cuestiones, voy a tener eso constantemente plasmado en la mente. Pero si estoy viendo programas o alimentación en mi mente de cuestiones positivas, voy a crecer espiritualmente. ¿Sí me explico? En el espíritu, ¿con qué alimentamos el espíritu? Platíquenme un poco, para dar un adelanto de lo que va a ocurrir la próxima junta. ¿Con qué alimentan el espíritu? Con la fe, ¿no? Vamos a una por uno. Oración, ¿qué más? Conocimiento, muy bien. Yo con la fe. Que Con la tengo fe, yo. la oración, conocimiento. ¿Qué más alimenta el espíritu? Con el perdón. Con el perdón. Me había mencionado hace rato al principio, el poder superior del alcohólico era manifestado a través de ¿qué? Del servicio. ¿Se acuerda que me dijo? A través de servir. Ah, ya. Cuando servimos a alguien, alimentamos nuestra parte espiritual. Con los pensamientos alimentamos la parte espiritual. Con la alimentación física y los actos de amor propio también alimentamos la parte espiritual. Hay alimentos que elevan nuestra frecuencia de pensamientos y se supera el nivel de vibración mental por el nivel de vibración espiritual. Estas son las partes de los estimulantes. Por eso es que en ciertos rituales no toman tanto estimulante. ¿Qué es lo que se toma regularmente en algunas cuestiones espirituales?
cosas que aletargan un poco la mente para elevar el espíritu. Es de ahí de donde proviene la creencia de la toma del vino, de la toma de ciertos tés, de la toma de ciertas sustancias para aletargar un poco la mente y elevar el espíritu. Si tomamos demasiados estimulantes como lo que es la cafeína, el tabaco, otro más que sea natural, pues el chocolate, azúcares, nosotros tenemos una actividad cerebral más allá de la que podemos controlar, nos mantenemos acelerados y entonces nuestra frecuencia espiritual no es tan buena. Son algunos secretos que te van llevando a ¿por qué yo hago oración y no siento a Dios? Bueno, ¿cómo lo voy a hacer si estoy todo el tiempo movido, todo el tiempo en ansiedad, todo el tiempo en preguntas, todo el tiempo en cuestionamiento mental? En ocasiones la parte espiritual solamente se alimenta con la observación, con la apreciación de lo bello, con la apreciación de las manifestaciones de Dios en la materia, con la adquisición de conocimientos. Hay una contrariedad ahí entre mucho que se dice que no hay que saber tanto y que la letra mata. No es a eso a lo que se refiere a que mucho cuestionamiento de la ciencia puede llevar al apagar la fe, pero la letra y el conocimiento y la adquisición de conciencia elevada nos va acercando cada vez más a Dios. Una mente más amplia tiene más cercanía con Dios. Continuamos con la pregunta de hace ratito. ¿Quiénes más están tomando ya un tratamiento para alguna adversidad que estén enfrentando en la actualidad? O no, la pregunta era más bien, ¿qué persona está enfrentando una adversidad en la actualidad que lo mantiene estacionado para su desarrollo personal? Puede ser la culpa, puede ser el trabajo, puede ser alguna enfermedad física. ¿Quién está en la actualidad en una situación que diga, yo debo de realizar ya un cambio? Todos están perfectos. Adelante. Bueno, yo debo de actualizar muchas cosas, tanto de enfermedad no lo he llevado al 100, pero sí ya siento que ha habido unos cambios. Como lo mencionaba hace rato, porque llegar para darme cuenta de las datos. De hacer las cosas que me han... Sí, yo lo entiendo. Luego de ver, bueno, creo que llegar aquí me dio las herramientas para poder Liberarse. Sí, liberar cuando de la vida se caía y a su vez ver que no, de todo era yo la culpable, de todo, o sea, no sabe quién, como dice, pero no me quiero sentir, todo queda mal. Todo lo que hacemos a otras personas que yo les decía, estando limpio, va a salir mi familia. Es correcto. Ha habido una liberación. Cuando la culpa me está dirigiendo, ya lo hemos visto en este tema, me va a someter a lo que digan los demás. Cuando les hago la pregunta de qué persona tiene una adversidad en la actualidad, les voy a compartir un poquito de mis adversidades actuales. Una de mis adversidades actuales es el tema de que yo necesito otro grado de estudios más para poder entrar yo en las escuelas a dar cursos a los jóvenes y no trabajar tanto en la corrección de las adicciones, sino en la prevención de las adicciones. Pero para hacer esta parte de los estudios, me tengo que chutar como 2 manuales y son en total como 800 hojas. Y tengo que responder unos exámenes y me dan el certificado. Pero el examen está muy complicado. Y a mí me está dando mucha flojera estudiar el tema porque lo leo y de repente me duerme un poco. Son temas que para mí ya son repetitivos, pero tengo que seleccionar las palabras que dice exactamente el manual para responder ese tema, ¿me explico? Y me está poniendo una traba en la actualidad para hacer algo que yo quiero. Otra de mis trabas actuales es que mi mamá se cayó y se lastimó su rodilla. Y el hecho de que se haya lastimado su rodilla implica ir con ella a verla. Y entonces he descuidado partes como mis estudios y partes como mi relación de pareja, porque pues a la pareja se le dedicó un tiempo, a la pareja se le dedicó un espacio, y entonces he descuidado esa parte para estar por acá. Otra de mis adversidades es que en uno de los centros de rehabilitación en los que trabajo, en la actualidad me ofrecieron un trabajo pero ya de fijo, y sí, ganaría mucho más, pero descuidaría la labor espiritual que estoy haciendo en otros 5 centros de rehabilitación. Entonces estoy contra la espada y la pared entre ¿me voy por el dinero o me voy para seguir ayudando a más gente? Porque aquí voy a ayudar a los 20 internos y a sus 20 familias. Pero en la actualidad apoyo a alrededor de 130 familias.
Entonces, ¿qué hago, no? ¿Me explico? Son cuestiones que así les comparto las mías actuales, ¿no? Mi pereza, dicho de otra forma, mi dependencia que todavía tengo con mamá y mi cuestión de la avaricia. Son cuestiones que me están ahorita dejando en no saber qué decisión tomar. Yo también tengo a mi terapeuta, yo también tengo mi proceso. ¿Qué decisión de ustedes ahorita los está teniendo en alguna situación? Como que no, pues yo traigo la culpa. Yo tengo mi situación física mal. Yo tengo una situación que en este momento no sé qué hacer con mi pareja. Yo estoy en una situación con que no sé qué hacer con mi vida o algo así. Compártanme un poco de esto. Quiero que se atrevan a decirme cuál es su adversidad actual. Adelante. Bueno, yo no había venido a las pláticas por esta situación. Claro, lo entiendo. Mi hijo entró en noviembre, como a mediados de noviembre, y yo en la siguiente semana tuve un accidente. Esto me ha impedido mucho, pues, esto, ¿no? Estas pláticas que la verdad mi hijo había estado en otros, ¿cómo se llama? Centros de la educación, sí. Y nunca nos habían dado pláticas así. Yo ahorita mi pesar es que esto pues sí nos ayuda bastante, no más yo en mi situación, porque no he podido, pues ya no tengo trabajo, la verdad me ha dado muy para abajo. Entonces, pues sí, yo estoy, esta es la segunda, desde noviembre es la segunda vez que puedo, porque mi accidente, me operaron apenas, tengo 20 días que me operaron, o sea, ha sido muy tedioso todo esto, y sí, la verdad me ha dado muy así para abajo, pero sí tengo mucha culpa. Haga de cuenta que yo ahorita me siento, pero hasta peor que mi hijo, ¿no? Porque yo sé que él aquí está bien, lo están ayudando, pero sí, son muchas situaciones que yo me siento, incapacitada de todo, desde físicamente como moralmente. Sí. Muy bien, entiendo. Y pues todavía tengo, ahorita empiezan mis terapias, y pues sí, la verdad sí me siento así muy mal. Muy bien, cuando nosotros nos enfrentamos a una situación de este índole, lo primero que hace un terapeuta es ponerle prioridades a las circunstancias. Hay tantas cosas que tenemos por resolver en nuestra vida, pero así como la recuperación de las personas que están en internamiento es lo mismo afuera. El primer factor que debe de ser atendido, ¿cuál creen que es? El factor físico, el factor de la salud física, porque si yo empiezo a fijarme en otros temas antes de la física, lo demás no se va a poder solucionar. Dejemos por el momento en pausa, digamos, las demás cuestiones. Lo importante por el momento es su recuperación física. Lo demás solito se va a ir resolviendo a su debido tiempo. Si hay una persona que aún esté en consumo, ¿qué es lo que debe de resolver en primer lugar? Su situación de consumo. Si hay una persona que tenga una situación de una dependencia de pareja que no le deja avanzar, esa es la situación urgente, ¿sí me explico? A la que se le debe de invertir todo lo necesario y toda la energía y toda la positividad, en vez de difuminar nuestra energía espiritual que tenemos todos, de una forma en la que se disparen preocupaciones y todo, usted va a empezar a dominar su mente y la va a empezar a traer hacia esa parte de su cuerpo que está dañada y le va a ordenar casi con su mente que la necesita sana, que no puede estar de esa forma, que es una falsedad que está de esa forma, ¿sí me explico? Y empezar a programar en su mente con esta fe de que todo se va a precipitar para esta recuperación de su ser. Y empezar a enfocarse que mi hijo está bien, no pasa nada. No puedo recuperar ahorita la parte económica, no pasa nada. Todo se va a solucionar en su momento. Porque el estado de angustia no nos lleva a la solución del problema. El estado de angustia lleva a la amplitud del problema. Lo que debe de tratar de hacer es lo que les decía hace rato. Parece algo tan sencillo, yo no sé por qué yo no lo había hecho antes, pero el sentarse un momento con uno mismo, meditar un rato, y realmente concentrarse en la parte de la visualización del problema ya resuelto, lleva a que los problemas realmente se resuelvan. Porque nuestra mente trabaja en dos dimensiones, en la mente consciente, pero la parte inconsciente. Y cuando nosotros empezamos a meditar, estamos conectando el inconsciente con el consciente. Y aumentamos nuestra capacidad de resolver problemas, de tomar decisiones, de ordenar a nuestro cuerpo, a las células. Escuche meditaciones, escuche música que le gusta, disfrute los momentos que tenga al alcance de sus manos, todo lo que aún está bien, agradecerlo, bendecirlo. Él está bien, la persona que está en su proceso de rehabilitación, Dios te la pongo en tus manos, te la entrego y yo me voy a encargar de ti. Este momento también es para tener un momento de calma, es una señal de la vida que puede decir, detente en este momento y analiza toda la vida. Conozco la desesperación,
he estado en situaciones similares, no les voy a hablar de algo que no haya vivido, ¿no? He estado hospitalizado y conozco esa sensación de impotencia de decir, no puedo hacer nada, hasta que entendí que Dios me dijo a través de esa situación, date cuenta de algo, toma tranquilidad, no corras tanto, ve con calma, observa bien lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo, cuál será tu siguiente paso, porque estaba avanzando totalmente impulsivo, entonces tuve que seleccionar cuidadosamente cada paso que hacía, cada decisión que tomaba, y a partir de ahí empezó una estabilidad en mi estado físico. Hay una lección espiritual detrás de lo que está viviendo. Su misión es encontrarla, ¿sí me explico? Hay otros procesos y otros ejemplos que cada uno de ustedes va a tener, y la pregunta es, ¿qué se está haciendo para solucionar hoy el problema? Las personas que tienen culpa fuerte y que no están yendo a una terapia como tal, va a ser muy difícil que se libren de la culpa por sí mismos. ¿Por qué? Porque va a existir solamente el punto de vista personal. No les digo que necesariamente con un terapeuta. Pueden ir con una persona que sea su mejor amigo y a través de la confesión viene la liberación. Pueden asistir a una práctica religiosa como la que me compartía la señora. Hace rato mencionaba que ella es muy apegada a su religión. Esa parte también es bien útil. Pueden ir a alguna práctica en unos grupos de cuarto y quinto paso aquí mismo, o pueden ir a la práctica de los grupos de Al-Anon. Es decir, el chiste es que ustedes como familiares tomen cartas en el asunto y desarrollen su persona para que digan, yo en qué tema me he dejado de caer, o en qué tema yo ya no he estado creciendo. Si es un tema de la escuela, ¿cómo voy en ese tema? Si es un tema de la pareja, ¿cómo voy en ese tema? Tienen que llevar a cabo un proceso de autodiagnóstico y empezar a detectar en qué partes no están evolucionando o en qué partes están atorados y están atoradas. ¿Sí estamos? ¿Cómo vamos hasta aquí entonces? Yo necesito que la próxima sesión me traigan de alguna forma, porque va a haber muchas participaciones, una investigación sobre dos temas. El primer tema es espiritualidad. Todo lo que encuentren de ese tema, ¿va? ¿Qué van a traer de ese tema? ¿Qué significa? ¿Cómo se practica? ¿Cómo lo ponen en práctica aquí en México? ¿Cómo lo ponen en práctica ustedes? ¿Cómo se siente? Todo lo relacionado a espiritualidad. Y el segundo tema que van a investigarme así a profundidad, me refiero a que se metan a estudiarlo en YouTube, en Google, en todas las páginas que puedan, hasta en Facebook salen algunas cuestiones, van a meter esta parte de sanando el alma. Así lo van a buscar como tal. El alma tiene una enfermedad. ¿Y cómo se puede sanar el alma? Lo van a encontrar seguramente relacionado a cómo el alma puede ser sanada por medio del espíritu. Entonces vamos a empezar a entrar en estos temas.